Hola jóvenes, ¿qué tal? Qué gusto poder saludarlos nuevamente. Sí, esta semana les traemos, según el temario de San Marcos, la semana número 6, que corresponde al sistema digestivo. Obviamente tienes que recordar que San Marcos lo que hace es no separa anatomía de los otros animales, no separa la anatomía humana de los otros animales porque considera que es importante poder comparar cómo ha ido evolucionando y eso se ve a través de los distintos grupos taxonómicos. Así que según el temario como lo hace, vamos a hacer también así. Hoy día traemos sistema digestivo en animales invertebrados. Primero los invertebrados, también vamos a encontrar por ahí algunos unicelulares por ahí. Y al final el sistema digestivo humano, ¿no? Bastante resumidito, vamos a ver qué vamos a ir encontrando. Es un tema bastante largo, así que vamos a comenzar de una vez. Sean bienvenidos, mi nombre es Josué Martínez de Biología en Evolución. Muchas gracias de nuevo a la Municipalidad de La Perla por hacer posible esta transmisión. Así que muchachos, arrancamos con la clase. Mira, traemos por acá lo que es sistema digestivo. Nos menciona ahí de que el sistema digestivo forma parte del sistema de nutrición. Me gustaría empezar por ahí. Definir qué es el sistema de nutrición. Pasa, muchachos, de que se debe entender, como les mencioné la semana pasada, que todos los sistemas que nosotros tenemos trabajan al unísono, trabajan de la mano para poder llegar al equilibrio, para poder llegar a la homeostasis, en el caso, al menos a nivel celular. Tenemos a una celulita. Y una celulita lo que va a querer hacer es su respiración celular para obtener energía y con esa energía poder hacer todos sus procesos que necesita: replicación, mitosis, formación de lo que sea, proteínas, lípidos, la función que sea, necesite esa energía. Y esa energía las va a obtener pues de materia prima, que sea moléculas orgánicas en este caso, ¿no? Porque acuérdate que el sistema digestivo es propio de organismos que no son autótrofos, que son necesariamente heterótrofos. Los autótrofos pueden formar su propio alimento, ellos ya no necesitan degradar nada. En el caso de los heterótrofos, sí necesitamos degradar el alimento. Un alimento grande necesitamos convertirlo en moléculas bastante pequeñas, ¿ya? Entonces tenemos por acá la celulita. Como te dije, necesita cosas. Y para la respiración celular necesitaba dos cosas básicamente. Necesitaba eh, oxígeno y necesitaba glucosa. Básicamente esas dos cositas. Oxígeno y glucosa para hacer una respiración de tipo aeróbica. Así que vamos a ver cómo los sistemas van a ayudar. Recordemos que el sistema que es el sistema nexo, el sistema que se va a encargar de comunicarse con los demás para transportar las moléculas que pueden obtener o lo que puedan utilizar de cada célula, va a ser el sistema circulatorio. A través de los vasos y de la sangre va a encargarse de llevar esas sustancias. Así que el nexo es el sistema circulatorio entre las células, todas las células del cuerpo, y los demás componentes de los sistemas que ya están más relacionados con la parte externa. Así que de lo que necesitábamos, que era glucosa y era oxígeno, primero veamos el oxígeno. ¿El oxígeno de dónde se obtiene? ¿El oxígeno quién lo trae? Lo tiene que obtener el sistema respiratorio, ¿no? El sistema respiratorio que está por acá. Entonces, a través de todo el sistema respiratorio que comenzaba por la naricita, ¿no? Pasaba por ahí el aire, se calentaba, se humedecía, se limpiaba, pasaba por la faringe, pasaba por la laringe, pasaba por la tráquea, los bronquios, los bronquiolos, hasta llegar al alveolo. En el alveolo lo que ocurría era el proceso de hematosis, ¿no? Entonces el oxígeno que había dentro del alveolo pasaba por una pared delgadita de células, pasaba hacia la sangre y llegaba al glóbulo rojo. Y el glóbulo rojo, con la hemoglobina, capturaba ese oxígeno. Y ese oxígeno, ¿qué era lo que hacía? Iba por toda la sangre y se encargaba de llegar a la célula. Entonces, ese recorrido hace qué cosa? Que vemos cómo interactúa el sistema respiratorio con el sistema circulatorio hasta llegar a la célula. Pasa de que la célula también, en el proceso de descarboxilación y en el proceso de ciclo de Krebs, libera CO2. Una molécula que básicamente se libera a partir de la degradación de moléculas orgánicas como la glucosa. Se libera CO2, siempre se libera CO2. Así que lo que se tiene que hacer es ese CO2 sacarlo, porque al final el CO2 es un compuesto que puede acidificar algo, ¿no? Así que hay que tener cuidado con eso. El CO2 tiene que salir y va a salir por el mismo camino. Sale de la celulita, va por el vaso, va por la sangre, llega
a los pulmones y en los pulmones ocurre lo contrario, ¿no? Como hay una gran cantidad de CO2 en la sangre, ese CO2 pasa al alveolo y el alveolo, pues con un camino inverso, como el que habíamos mencionado hace rato, termina saliendo en el proceso de exhalación. Entonces, ahí vemos cómo el sistema respiratorio va intercambiando gases. Entra oxígeno y sale CO2. Ahí va jugando con la celulita. Entonces tenemos ya oxígeno. Ya tenemos el oxígeno. Pasa de que no es lo único que necesitábamos. Necesitábamos otra molécula más. La molécula que era la que nos daba los carbonos. Esa molécula era la glucosa, por lo general, ¿no? Porque era la molécula que más energía aportaba, al menos una energía inmediata. Entonces, ¿de dónde obtenemos esas moléculas? Esas moléculas energéticas, pues las vamos a obtener del sistema digestivo, ¿no? Que el sistema digestivo, como menciona su definición, es aquel que se encarga de transformar las moléculas, degradar las moléculas que son grandes hasta moléculas pequeñas. Y esas moléculas pequeñas, cuando ya son muy pequeñitas y pueden ser absorbibles, recién pasan a la sangre. Sí, ¿es necesario entonces el sistema digestivo? Obvio que sí, porque esa degradación va a hacer que las moléculas que sí nos sirven estén degradadas hasta tal punto que pueda pasar a la sangre y la sangre llevarla a la célula y que la célula pueda hacer su proceso de respiración celular. Pero no solamente son las únicas moléculas que encontramos, o sea, no todo lo que nosotros comemos va directamente a la sangre, sino que parte de esas moléculas se tienen que liberar, ¿no? Entonces el sistema digestivo es un poquito más complejo porque no solamente va a capturar el alimento, degradarlo y pasarlo, sino que tiene que formar las heces. Los desechos tienen que liberarlos, ¿no? Y tienen que ser desechos así formados porque son moléculas que ya no se pueden consumir. Al menos nosotros no. Entonces, eso de ahí es lo que pasa, ¿no? El sistema digestivo se encarga de transformar esas moléculas y al final formar las pequeñitas que van a ir por la sangre y llegar a la célula. Entonces, tenemos que ya la célula que tiene su oxígeno que se lo trajo el sistema respiratorio y va a tener su glucosa que lo trae el sistema digestivo. Pero no es lo único que pasa que la cantidad de rutas metabólicas que puede tener la célula son muchos. Entonces, también hay compuestos como las proteínas que tienen aminoácidos, ¿no? Está compuesto por aminoácidos, que tiene el grupo amino que venía del amoníaco, ¿no? Entonces ese grupo amino se puede convertir en amoníaco y al final se convierte en urea. Y esa urea pues no se puede quedar en nuestro cuerpo. Un rato sí, pero o sea, consumimos tanto alimento que liberamos tanto que es necesario liberarlo, evacuarlo. ¿Y eso dónde se va? Ah, pues al sistema excretor. El sistema excretor, el sistema urinario, se encarga de liberar los compuestos nitrogenados y también recuperar, por ejemplo, agua, ¿no? Porque esa urea se va disuelta en agua y a veces una persona no está tomando mucha agua, la presión está muy baja, se tiene que recuperar esa agua, no es posible que el agua que se esté perdiendo así nada más. Entonces, el sistema excretor se encarga de eso. Entonces, tenemos al sistema digestivo, al sistema respiratorio, al sistema excretor, que están trabajando entre ellos al mismo tiempo para que la célula pueda estar en sus perfectas condiciones y pueda lograr su equilibrio, pueda lograr la homeostasis, ¿no? Esa homeostasis tan exquisita, tan lograda que siempre se intenta eh, que se alcance por los sistemas vivos, ¿no? Para que se pueda tender a ese equilibrio y el sistema esté en todo ok, todo correcto. Muy bien, esa es la primera parte, ¿no? O sea, entender cómo funciona el sistema de nutrición que te menciono. O sea, todos los sistemas trabajan al mismo tiempo. En este caso nos vamos a enfocar solamente en el sistema digestivo. Vamos a ver cómo se van degradando, cómo las moléculas van a ir convirtiéndose en más pequeñitas para que puedan al final ser absorbidas. Esta es la primera parte. ¿Qué más hay? A ver, vamos. Clasificación. Para esta parte vamos a utilizar el criterio de dónde se va a ubicar el proceso de digestión. Así que te traemos esta tablita que está por acá. Sabes que no me gusta mucho utilizar tanta letra en una diapositiva, soy más de imágenes, pero es necesario porque vamos a ir tratando todo esto en las siguientes diapositivas y ahí sí necesito mucho espacio en lo que es imágenes para ver las partecitas en los animales, en los ejemplos, ¿ya? Entonces, la primera parte de la introducción tiene que estar acá. La clasificación que vamos a hacer está en esta tabla. La primera, intracelular. ¿Cómo va a ser la clasificación del sistema digestivo cuando es intracelular? Ah, es que la digestión va a ocurrir necesariamente dentro de la célula. Los más simples hacen eso. Nosotros no hacemos eso, por ejemplo, o al menos no a gran escala.
Pero hay animales que como no tienen sistema digestivo, no tienen un sistema digestivo enorme, grande, 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 complejo, entonces ¿qué tienen que hacer? El alimento que obtienen, pues tienen que interiorizarlo ya, y una vez dentro de la célula recién digerirlo, recién degradarlo. Entonces a eso va a ser la digestión intracelular, lo más simplecito que encontramos. ¿Quiénes encontramos por acá? Encontramos, pues, por ejemplo, la ameba, ¿no? Que eran los arcodinos. Ahí encontramos a la ameba, también vamos a encontrar a las esponjas. Las esponjas también están acá ubicados en un sistema digestivo de tipo intracelular. El siguiente grupo es intra y extracelular, o también conocido como mixto. Entonces, en esta digestión va a haber ambas, intracelular y extracelular. Otro nombre que recibe es también la digestión de tipo incompleta. Y esto se debe a que en la cavidad, en esos animales va a haber una cavidad, y en esa cavidad está delimitada, además de unas paredes, por un solo orificio. Ese orificio le conoce como el orificio boca-ano. Entonces, cuando solamente tiene un orificio llamado boca-ano, también se le conoce como digestión incompleta. Y estos son animalitos que vamos a ver acá, van a tener esa digestión incompleta, o también conocida como mixta, o también intra y extracelular. ¿Ya? Todos para esta temática van a ser sinónimos. ¿A quiénes encontramos por acá? Vamos a encontrar pues a la planaria, por ejemplo, y vamos a encontrar también a la hidra, ¿no? La hidra también la encontramos por acá. Ojo, dense cuenta de que no intento mencionar los filums de los animales, no intento mencionar los filums, porque sería generalizar demasiado, ¿no? Recuerda que, pues, por ejemplo, acá te he dicho planaria, y la planaria tiene sí una digestión mixta, una digestión intra y extracelular, tiene un orificio así, solamente una salidita. Eh, pero no digo platelmintos, porque ¿por qué digo planaria y por qué no digo platelmintos? Porque, pues, por ejemplo, en los platelmintos sí está la planaria, pero también encontramos a la tenia. Y la tenia no tiene un sistema digestivo propiamente dicho, no lo va a tener. Pues ¿por qué? Porque ella ya vive, como vive en el intestino, al intestino ya llega el alimento degradado. Entonces, ¿para qué va a tener sistema digestivo si vive en un lugar donde el alimento ya llega digerido? Entonces ella lo único que hace es absorber, nada más. Entonces, como te das cuenta, no podríamos clasificar acá en intra y extra a la tenia. Entonces, por eso intento no mencionar filums, ¿no? Porque los filums, como contienen muchos animales, sería generalizar demasiado. Así que nos vamos a especificar, vamos a ir mencionando cada animalito que encontramos por ahí cada uno. Y por último, la digestión extracelular ya es la más compleja, donde por lo general hay una cavidad digestiva, ¿no? Una cavidad digestiva, cavidad gástrica, que lo que va a hacer es, en esa cavidad se va a degradar el alimento. ¿Y cómo se degrada? Pues porque usualmente por las paredes de esa cavidad, o antes o después por ahí, va a haber unas células que van a liberar sustancias. Esas sustancias que se van a liberar van a hacer la degradación. Entonces la degradación no está ocurriendo adentro o afuera de la célula, está ocurriendo fuera de las células. Lo llamamos digestión de tipo extracelular, es la más compleja. Nosotros tenemos, por ejemplo, esa digestión. Y ojo, acá necesito hacer hincapié en esto. La clasificación que te estoy dando es dependiendo de los tipos de sistema digestivo que encontramos, ¿ya? Tipos de sistema digestivos. Pero ahora, el tipo de digestión que se puede hacer va a ser estos de acá. Dos tipos de digestión, digestión mecánica y digestión química. Se le conoce como digestión mecánica a aquella digestión de el alimento que se va a degradar pues por la fuerza física, como dice ahí, por el desmenuzamiento físico, por la tracción, por triturar, por ejemplo, el alimento. Entonces tienes alimentos grandes, los trituras, la desmenuzas gracias a la fuerza física, y ese alimento se convierte en partículas pequeñas. ¿Es digestión? Sí, pero es una digestión conocida como digestión mecánica. ¿Cómo es la digestión química? Ah, ya eso es a través de enzimas. Las enzimas van a liberarse y esas enzimas van a acelerar reacciones químicas, por lo general de hidrólisis, y esa hidrólisis va a hacer que la molécula, el alimento grande, se convierta en más pequeñito. Entonces, eso es digestión química a través de reacciones químicas, a través de enzimas, a través de hidrólisis, ¿ya? Mientras que la mecánica es a través de fuerza. Por favor, siempre diferenciar eso, ¿no? Clasificación y tipos. Clasificación y tipos. La clasificación son los tipos de sistemas digestivos. Y cuando te hablo de tipos, va a ser los tipos de mecanismos para degradar, ¿no? O sea, cómo lo hace, ¿ya? Entonces, ahí espero que eso haya quedado claro. La primera parte, clasificación y tipos.
Comenzamos con la digestión intracelular. En este caso te traigo el ejemplo de una ameba. Entonces, esta amebita, como se recordemos que encontramos en una amebita, sus partes, ¿no? Acuérdate que era un organismo eucariota, por eso tiene su núcleo, un núcleo definido, tiene organelas por ahí, y va a tener las vesículas digestivas conocidas como los lisosomas, ¿no? Que tiene adentro las enzimas hidrolíticas. La idea de este animalito al momento de la nutrición es que las moléculas grandes que él va a ingerir lleguen hacia la parte interior de la célula y se degraden hasta moléculas pequeñas, ¿no? Y esas moléculas pequeñas luego van a ir a la mitocondria para que pueda obtenerse la energía. Pero vamos a ver cómo se degrada el alimento, porque acuérdate que es un organismo unicelular, de los arcodinos, la ameba. Tenemos por acá la ameba que a través de la quimiotaxia detecta a su alimento, ¿no? O sea, encuentra el alimento, lo detecta y luego se va acercando. Quimiotaxia. Entonces, una vez que llega a través del desplazamiento a estar cerca del alimento, lo que va a hacer es rodearlo. Parte de su cuerpo se va a empezar a deformar. El citoplasma se va a estirar, se va a estirar, se va a estirar, hasta el punto de que va a empezar a enrollar, como te das cuenta en la imagen, al alimento. Pues, eso de ahí se da gracias a que esta ameba tiene esos como bracitos, como piernitas que se van a llamar los pseudópodos. Ahí tenemos a los pseudópodos. Entonces tenemos ahí dos pseudópodos que lo que hace es como que abrazar al alimento. Pues ¿para qué? Pues para que ese alimento pueda entrar hasta su citoplasma. Pues una vez que el alimento ya entró, o sea, se invagina partecita de su membrana y se forma una pequeña vesícula, a esa vesícula la voy a llamar el fagosoma. Ahí como está abajito. Dice fagosoma. Entonces, ¿qué es el fagosoma? Va a ser una pequeña vesícula donde está dentro el alimento. Listo, tenemos ahí dentro el alimento. Ya comió todavía, ¿no? El alimento sigue ahí intacto, sigue ahí sin degradarse. ¿Qué tiene que pasar con ese alimento? Tiene que degradarse gracias a un lisosoma que va a tener que fusionarse con él. Entonces acá se va a formar el conocido fagolisosoma. Ya, es esa vesícula donde se fusiona el fagosoma con el lisosoma. A esa vesícula ya una vez que el lisosoma ya se fusionó, se encuentra el alimento con las enzimas y se degrada, se degrada, se degrada. Una vez que ya está degradado, pues esa vesícula desaparece, el alimento queda en el citoplasma y la célula ya, la ameba ya está grande, mira, ya copió, ya está feliz, ahí está saltando la ameba. ¿Es por qué? Porque ya el alimento que estaba grande, azul, a través de todo este proceso, que como recuerdas es una endocitosis, estamos obteniendo moléculas de afuera hacia adentro, em, degrada todo ese alimento, obtiene los nutrientes y ya la célula puede seguir su actividad sin ningún problema, ¿no? Esto es en el caso de las amebas, por ejemplo. Ahí está, a través de pseudópodos. Vamos ahora con las esponjas, ya que a ver qué va a pasar con esponjas. Ojo que muchas de las imágenes que estoy utilizando son de internet y las que son de internet tienen siempre su referencia abajo, ¿ya? Ahí también la voy a poner en la descripción para que puedan revisar las imágenes. Usualmente utilizo imágenes que están en inglés y lo que hago es un poco de edición para poder traducirlas. Y las que sí me dio tiempo, pues he hecho las imágenes, yo no las he adaptado. Ahí vamos a ir viendo qué es lo que se ha logrado. Así que nos enfocamos, de nuevo. Estamos en la digestión de una esponja, ¿no? Por parte de los poríferos. Tenemos acá la esponjita. Esta esponjita se va a caracterizar. ¿Por qué? Porque va a tener un montón de partecitas que vamos a ir detallando. La parte de arriba por donde va a estar ese orificio, esa entrada, se va a llamar el ósculo, ¿no? Vamos a encontrar unos pequeños poros grandes que se van a llamar los porocitos. Va a haber un espacio que se le va a llamar el espongiocele, que es una cavidad. Vamos a encontrar también a los amebocitos y vamos a encontrar una epidermis, no las espículas. Pero ahí me importa una que está resaltada. Una de las células que está ahí resaltada en un rectángulo, ese que está ahí arribita, ¿no? Entonces, ese de ahí se le conoce como el coanocito. Por favor, vayan asociando así una célula especializada en cada uno de ellos. Acá tenemos al coanocito. Lo traemos por acá para ver qué es lo que encontramos. Ese rectángulo que está ahí es el coanocito. Lo hemos traído por acá. Y como te das cuenta, el amebocito, mira el amebocito que está ahí en la parte de abajo, en el donde dice amebocito, está sobre algo. Siempre el amebocito va a estar sobre el coanocito. Ya, mira acá.
el amebocito sobre el cuanocito. Mira que hay un cuanocito y arribita en su cabecita está el amebocito. Ahora, si volteamos esto, pues te va a quedar algo así. Este de acá, el morado, todo el morado, vendría a ser el cuanocito y acá el amebocito ahí en su cabeza, ¿no? Este celeste que está por acá. Entonces, esto sería más o menos la digestión, ¿no? A ver cómo ocurriría. Tenemos esto, vamos a tener las partecitas del conocito. Recordemos primero que el agua va a entrar por los poros, ¿no? Por los porositos. Entra por acá y sale por el ósculo, ¿sí? Entra por acá y sale por el ósculo, en este sentido, ¿no? A través del epidermis, algunos te olvides que algunos tienen espículas, ¿no? De sílice, todo eso. El agua va entrando por acá y el agua cuando entra con nutrientes. Entra con moléculas que al porífero le va a servir. Entonces, una vez que el agua pasa por acá, ¿qué va a pasar? Como te das cuenta, todos los coanocitos están con su flagelo hacia la parte interna, hacia esta cavidad. Entonces, como está el coanocito por acá y el agua viene en este sentido, viene por acá y va a salir por el ósculo, al momento de pasar por el flagelo de los coanocitos, ese flagelo va a moverse y va a capturar el alimento. El cuanocito va a capturar el alimento. Ahí está el cuanocito. Y todos los flagelos, toda la parte de acá está mirando para esta cavidad. Entonces, el alimento una vez que pasa, llega acá al cuanocito y el cuanocito ¿qué es lo que va a hacer? Va a mover su flagelito para poder capturar el alimento. Una vez que lo capturó, va a hacer el proceso de endocitosis. Va de nuevo a hacer la endocitosis, donde lo que va a hacer es eh, las moléculas las va a engullir, las va a llevar hacia adentro, las va a llevar adentro y se lo va a dar luego el amebocito, ¿no? Por eso el amebocito siempre estaba en la parte de arriba, porque va a ser el relevo y es el que hace la digestión, ¿no? Después hay más procesos que van a distribuir todo eso por cada uno de las partecitas, ¿no? Acuérdate que él no tiene tejidos, no tiene nada. Así que la digestión, ¿dónde ocurrió? ¿Acá adentro hubo? No. La digestión solamente está ocurriendo dentro de cada célula. Entonces, los poríferos se clasifican como una digestión intracelular. Ellos tienen una digestión de tipo intracelular. ¿Ya? Bastante simple en ellos, no hay mucha ciencia, ¿no? El agua entra por acá, sale por el ósculo, el cuanocito está ahí. No te olvides de cuanocito, por favor. Cuanocito, poríferos, digestión, cuanocito. Capta el alimento y luego se lo pasa al amebocito y listo. Ya, empieza la digestión. Listo, nada más. En lo que es poríferos, esponjas. Vamos con la digestión intra y extracelular, ¿no? Ya encontramos acá animalitos que tienen un sistema digestivo un poquito más complejo. Entonces acá, por ejemplo, te hemos traído una hidra, ¿no? Una hidra del grupo de los nidarios, ¿no? De los enterios. Ahí está la hidra. Aunque tenemos que ver las partecitas de la hidra, dos partecitas para este caso. La boca, ¿no? Que no te olvides que como es intra y extra también es incompleta, se le conoce como orificio bocano. Y una gastrodermis, que es una pared de células que va a tener una cavidad gástrica, ¿no? Una cavidad celenterónica también se le conoce. Pasa que el alimento va a entrar por la boquita, ¿no? Pues, la entrada es por ahí. Pero una vez que esté dentro, en esta cavidad que está acá de celestito, lo que va a pasar es que las células que están en la gastrodermis van a liberar sustancias que van a empezar la degradación en esa cavidad, en esa gastrodermis que está señalada. Entonces, ya empieza la digestión y ¿qué es lo que va a pasar? Luego, las células van a captar ese alimento y lo van a llevar a las paredes y va a seguir la digestión. Entonces, ¿parte de la digestión ocurre fuera de las células? Sí. ¿Parte de la digestión ocurre dentro de las células? Sí. Digestión intra y extracelular. Es digestión incompleta también, ¿por qué? Porque tiene el alimento va a entrar por la boca, una vez que entra la gastroenteritis pasa lo que te acabo de comentar, que se degrada parte, pero no todo se absorbe. Parte del alimento tiene que salir. ¿Y por dónde va a salir? ¿Por dónde va a salir? ¿Va a salir por acá abajito? No, tiene que salir de nuevo por la boca. Después, como es orificio bocano, tiene que salir de nuevo por acá. Listo. Esa es en la parte de la hidra. Entonces veamos cómo funciona esto. Mira, agarramos un pedacito de acá, de la hidra, y lo traemos por acá. ¿Ya? Entonces, ¿qué sería esto por acá? Esta sería la cavidad gástrica, ¿no? Mira, es un nombre, cavidad gástrica. Todo lo que está en celeste por acá sería la cavidad gástrica, todo esto de acá. Oye, la cavidad gástrica está recubierta por una capa de células, ¿cómo se va a llamar? Ah, eso van a ser las células digestivas de la gastrodermis. La gastrodermis va a tener un montón de estas células que están acá. Mira,
¿Y qué van a hacer estas células? A ver, entra el alimento por acá, entra el alimento y una vez que llegue acá, estas células liberan sustancias. ¿A dónde? A la gastrodermis. Liberan sustancias, degradan parcialmente y luego el alimento, ¿qué es lo que hace? Entra y acá se hace la digestión, ¿no? No te olvides que acá hay una mesoglia, ¿no? Porque es parte de los nidarios, ¿no? Que es un espacio que va a haber de lo que está relleno este nidario. Esta línea celestita acá sería la mesoglia, ¿no? Su epidermis, que ya está en la parte externa ya de su cuerpito, su epidermis, y ya para que te le puesto en otro color, para que no te pierdas un receptor sensorial, en este caso de la hidra, ¿no? Ya cuando lleguemos al sistema nervioso y vamos a ver cómo es su sistema sensorial, cómo va captando los alimentos. Entonces, ¿cómo va? Recordamos. El alimento viene por acá. Entra a través del orificio boca-ano. Se degrada parcialmente porque las células liberan sustancias a la gastrodermis. Una vez que se degradó por acá, el alimento vuelve, entra por acá. Los desechos salen, y el alimento, lo bueno, si entra a la célula, y acá luego pasa el proceso de que se va a la mesoglia, puede pasar y empezar a distribuirse, ¿no? Porque acá hay un poquito más de especialización ahora. Si bien es cierto, no hay un mesodermo, ya hay un poquito más de especialización en estos animalitos. Entonces, eso es lo básico de lo que es hidra, de lo que es los nidarios, ejemplo de digestión intra y extracelular. Acá le traemos una planaria, ¿no? La planaria del grupo de los platelmintos, que es el ejemplo de intra y extracelular también, es otro ejemplo más. Entonces, ¿qué vamos a tener por acá? Lo que es moradito te lo puse como referencia, ¿no? Son sus gónadas, eso no le pares balón ahora. Nos enfocamos en la parte que está acá medio mostacita que lo he hecho. Entonces, ¿qué encontramos en ellos? ¿Qué partes vamos a encontrar en ellos? Ellos van a tener una boquita que está acá, una boca que está en la posición media, central, acá en la parte ventral de la planaria, o sea, la parte de abajo. Ella está mirando hacia arriba. Y esto de acá es una boquita que puede salir, ¿no? Su faringe puede salir. Y además vamos a encontrar un tubo digestivo que es recontra ramificado, ¿no? Mira, sea por acá, ramificadazos. Entonces, eso es parte del sistema digestivo. Entonces tenemos por acá su faringe que sale, mira como está en esta imagen que está por acá, mira, está por acá. La faringe va a salir, ¿para qué? Para poder acercarse al alimento y poder interiorizarlo. Una vez que ya está dentro, ya está acá el tubo digestivo y el alimento vuelve a salir también por el mismo orificio, ¿no? Propio de la digestión de tipo incompleta, también conocida como mixta. Listo, estas son las planarias, ¿no? Acá está el tubo digestivo, un corte transversal de la planaria para ver qué encontramos más o menos por acá. Ellos tienen la particularidad de que, por ejemplo, pueden comer sus propios órganos, partes de ellos lo pueden consumir. Y como tienen la capacidad de regenerarse, no pasa nada. Entonces, ¿eso qué le permite? Que puede estar varios meses sin comer, ¿no? Porque puede comerse a sí mismo. ¿Ya? Partecita, su colita, su orejita, eso que parece orejita, pues se lo puede comer. ¿Ya? Estoy diciendo bastante, utilizando unas palabras no muy técnicas, pero es para que me entiendan. ¿Ya? Listo, esta es la parte de intracelular y extracelular. Entonces teníamos a la hidra y teníamos a la planaria como ejemplo típico. Vamos ahora sí con la que es sistema digestivo un poquito más complejo, ¿no? Comenzamos con lo que es digestión extracelular. El primer ejemplo que traemos es en el caso de la lombriz de tierra. ¿Qué tenemos por acá? A ver, mira. Esas van a ser las partecitas de una lombriz de tierra en cuanto a su sistema digestivo. Ya hablamos de que el sistema digestivo es un sistema digestivo de tipo completo. Va a tener un orificio que es la boca y otro que es el ano, pero por separados, ¿ya? Están separados. Entonces, ¿cómo va el recorrido? El alimento viene por acá, entra por la boca, ¿no? No te olvides que ellos lo que hacen es capturar tierra y en esa tierra encuentran materia orgánica. ¿Ya? Van a ingerir esa materia orgánica que va a ser llevado hacia la faringe. Ellos van a contar con una faringe que es bastante musculosa. Y esa faringe musculosa va a impeler, va a hacer avanzar el alimento a través del esófago hasta llegar al buche. Una vez que llega el buche, en el buche se va a almacenar y el buche va a empezar a distribuir poco a poco el alimento hasta la molleja. La molleja sí es muy gruesa, muy dura y esta molleja se caracteriza porque va a haber un montón de digestión mecánica. Acá el alimento va a degradar. Ya está humedecido, sí, porque en el buche había bastante, se almacena ahí un ratito y acá llega todo humedecido y acá la molleja hace la presión suficiente para que se degrade el alimento en una digestión de tipo mecánica.
El alimento va a estar degradándose por ahí y luego va a pasar el intestino. Todo esto largazo que está por acá es el intestino. En el intestino van a estar las enzimas, las células que van a liberar las enzimas que se van a encargar de terminar la digestión, ¿no? Entonces acuérdense que tenemos una molécula grande de alimento, pero esa molécula grande, ¿qué es lo que ha pasado? Todo lo que ha pasado, la faringe, esófago, buche, se encargó de convertirlo en varias pequeñas. Entonces, si había una cantidad de enzimas, esas enzimas van a tener más espacio donde trabajar. ¿No ves que si era muy grande, solamente atacan por fuera? Y ahora que son chiquitas, ya es más fácil que ataquen por todos lados y puedan degradar rápido el alimento. ¿Ya? No te olvides que el alimento, pues las partículas que no son absorbibles son liberadas por el ano. Entonces ahí nos menciona, ¿no? Posee un sistema digestivo completo, sí, completo, porque tiene dos orificios. Ingiere partículas del suelo con materia orgánica. Ese MO significa materia orgánica. ¿Sí? Eso es parte de la digestión en la lombriz de tierra. Algo rapidito. Veamos qué sucede con el caracol. Ya la digestión extracelular de un caracol. Acá tenemos un esquema de las partes importantes de la digestión de un caracolito. El alimento vendrá por la boca, obviamente, y en la boca va a encontrar una estructura de raspado que se le va a conocer como la rádula, que es como una pequeña lengüita que tiene partes así, espinitas de quitina, que le va a servir para raspar el alimento, ¿no? En el acto del ramoneo, por ejemplo, muchos gasterópodos hacen eso, en el caso de las rocas, ¿no? Van a raspar el alimento, las alguitas y eso lo consumen. El alimento va a pasar a la faringe y luego de la faringe pues va a pasar al esófago, ¿no? Em, en ese esófago lo que va a pasar es que luego va a pasar el estómago y cerca del estómago van a estar arribita van a estar las glándulas salivales que se conectan obviamente con la boca, ¿no? Está un poquito enrollado su sistema. Después del estómago pues se va a ir al intestino donde se va a absorber los nutrientes y el ano mira por dónde sale. Entonces el ano está más saliendo muy cerca de la zona respiratoria, ¿ya? Del caracolito. Entonces se caracteriza más o menos por esto. Mira, nos dice por ahí, puede ser detritívoros. Detritívoros quiere decir que come detritos, materia en descomposición. Carroñeros, a ver, una de las diferencias, bueno, de las más marcadas entre detritívoros y carroñeros es que los detritívoros consumen ya materia orgánica un poco más pequeña y los carroñeros más grandes, no tienen que digerirlo mucho más herbívoros o fitófagos también, ¿no? Enzimas liberadas por el estómago y el hepatopáncreas. El estómago es que libera las enzimas y también va a tener un sistema conocido como el hepatopáncreas, que vendría a ser análogo al hígado y el páncreas, que va a liberar sustancias para que la digestión en el caracolito continúe. Ya más o menos esta es la secuencia que tienen que recordar del caracolito. Vamos ahora con los insectos, que es un poquito más complejo en el caso de ellos porque tiene un poquito más de variaciones, ¿ya? Acá tenemos un esquema de lo que es la anatomía de un insecto, al menos las partes del sistema digestivo que nos importa hacer referencia, ¿ya? Veamos qué partes encontramos por acá. Vamos a comenzar con el aparato bucal. El aparato bucal es una parte muy específica porque nos puede ayudar a ver qué dieta puede tener el insectito, ¿no? Hay varios tipos de aparato bucal, pues por ejemplo tenemos el aparato bucal de tipo masticador, ¿no? ¿Quiénes tienen aparato bucal masticador? Por ejemplo el saltamontes. Le va a servir pues para comer vegetales, ¿no? Vegetales u otros insectos también pueden comer algunos. Otro aparato bucal que encontramos, por ejemplo, es el tipo lamedor. Eso lo va a tener, por ejemplo, la mosca, ¿no? La mosca tiene eso para consumir sustancias solubles, ¿no? La abeja también tiene, por ejemplo, ese tipo de aparato bucal, el lamedor. El que es aparato bucal de tipo picador, ellos ya lo tienen los mosquitos, ¿no? Ellos sí tienen una prolongación bastante larga para la savia, por ejemplo, algunos, y en el caso de la sangre, ¿no? Ellos van a consumir eso. Y hay otro que se le conoce como el chupador, el aparato bucal chupador. Lo encontramos, por ejemplo, en las mariposas, ¿no? Eso es para absorber fluidos. Ellos van a tener un aparato bucal bastante largo que se enrolla y lo van a estirar y luego lo regresan, ¿no? Lo estiran y lo regresan, ¿no?
Entonces, esos son, por ejemplo, algunos aparatos bucales que encontramos, uno de los más importantes. ¿Qué más encontramos después del aparato bucal? Vamos a encontrar un esófago. Después del esófago hay una prolongación que llega hasta el buche. El buche ya es un poquito más dilatadito, ¿no? Hasta que llegamos a una parte que ya es el proventrículo. Y de ahí una conexión. Una conexión con lo que va a ser la siguiente parte. Todo está continuo. Ya no salió bien en la imagen, pero todo lo que tú ves acá es continuo. Azulito, amarillo y rojo, todo es continuo. Entonces entra por rojito, rojito, rojito y pasa a la siguiente parte. Ya azulito encontramos el intestino medio, que encontramos a los ciegos gástricos. Avanza, avanza por ahí, luego ya encontramos unas prolongaciones largas que se le va a conocer como los túbulos de Malpighi, que eso lo vamos a ver un poco más a detalle cuando lleguemos a excreción, ¿no? Y le sirve muchísimo para la formación de sus desechos nitrogenados. Y después vamos a terminar con el intestino y con el recto, ¿no? Entonces esas son las partecitas. Típico identificar las partes específicas de esto, las tres partes de su intestino, ¿no? El intestino anterior, el intestino medio y el intestino posterior. Básicamente en el intestino medio y el intestino posterior es donde se realiza la absorción de nutrientes, ¿no? Ahí está. Esto es más o menos lo que tenemos que recordar de los insectos. Sus aparatos bucales, por favor, importante eso recordarlo. Ya si no te acuerdas muy bien, repites el video y ahí repasas en esa partecita. Vamos ahora con equinodermos. Ya tenemos acá a los dos ejemplos típicos, ¿no? A la estrella y al erizo de mar en estos grupos. Mira, comenzamos con la estrella. Vamos a encontrar dos partes. Ya la parte oral, que va a ser la parte donde está la boca, y la parte aboral, que va a ser donde está el anito. O sea, en la parte de arribita de la estrella, arribita, la parte que se ve, la parte que está mirando hacia arriba, es la parte del ano. Y la parte de la boca está por la parte de abajo, ¿no? La que está pegada al suelo. ¿Cómo va el alimento? El alimento entra por acá y luego tiene que pasar por estas cavidades que está acá y tiene varias bolsitas que van a ser estas glándulas digestivas, que son las que van a liberar las sustancias necesarias para que ocurra la digestión. Luego se absorbe por el intestino y luego pasa por acá y luego sale por el ano. Entonces es un poquito largo, no es tan cortito como que entra por acá y sale por acá, no se ramifica por todo el cuerpito, ¿ya? Entonces, acá tenemos, por ejemplo, que en este amarillito que está acá son las gónadas, ¿no? Todos los bracitos tienen lo mismo. Entonces, él tiene sus gónadas acá. Acá tenemos al sistema ambulacral, ¿no? Eso ya lo veremos cuando lleguemos a circulación, lo que es la circulación eh, vascular acuífera que utiliza todo el sistema ambulacral para su movimiento y demás cosas. Pero ahorita me importa lo que es la boquita, que está en la parte de abajo. Avanza, avanza por acá, llega a las glándulas digestivas, liberan sustancias en las enzimas, luego se absorbe en el intestino, y entra por acá, se enreda un poquito y sale por el ano. Los desechos que no le sirven a esa estrellita. Tenemos por acá el erizo de mar también. Mira, el erizo tiene más partecitas. Él va a tener una boquita, acá que está señalada, este cuadradito que está acá, donde vamos a encontrar una serie de dientecitos que van a formar así como un circulito. A eso se le va a llamar la linterna de Aristóteles. Entonces, la linterna de Aristóteles es típico de este grupo de los equinodermos, de los equinoidea. Luego va a pasar por un esófago, perdón, por un esófago que va a pasar por acá, va a seguir por acá, va a avanzar por acá hasta llegar al estómago. En el estómago igual se van a liberar las glándulas digestivas, va a seguir por acá su proceso, sigue por acá el intestino y por acá ya la salida, el ano. Igual, las dos zonas, ¿no? La zona de arriba se le conoce como la zona aboral y la zona de abajo se le conoce como la zona oral, porque acá está la boquita, ¿ya? Entonces, sí, si bien es cierto, están cerca la boca y el ano, relativamente cerca cuando hablamos de una distancia recta, el trayecto es bastante largo, ¿no? El trayecto va así, así, bastante largo. Acá está en verdecito también sus gónadas, acá están sus espinitas, ¿no? La base de sus espinitas, tiene más cositas, pero nos enfocamos solamente en lo que es digestión en el caso de equinodermos. Listo, creo que ya con esto nos vamos hasta acordados, ahora sí, ya, vamos. Ahí está la leyenda, ¿no? Ahí está, las enzimas provienen de glándulas digestivas, como te dije. En los equinoideos está la linterna Aristóteles. A ver, vamos ahora sí ya concordados. Hablamos primero de la digestión en serpientes, ¿no? Porque tiene una modificación bastante grande en cuanto a su tubo digestivo, en cuanto a su tracto digestivo, ¿no? Entonces tenemos las partecitas que van a componer el sistema digestivo de la serpiente. Tenemos por acá primero al higadito. Y el hígado va a ser esta parte que está acá. Este que está bien rojito de acá. Hígado.
¿ya? El esófago es este que está por acá, mira, viene por acá pegadito, pegadito por este lado y viene por acá. Este de acá vendría a ser el esófago. ¿Qué sigue el esófago? Ah, por acá se dilata grandazo. Acá está el estómago. Tiene una vesícula biliar bastante prominente, bastante grande. Y este estómago luego va a seguir por acá, va a seguir por acá, se va a ramificar a formar el intestino delgado. Este sigue por acá, esta forma el intestino grueso. Acá está larguito también su riñón, ¿no? Su riñón también es bastante, bastante largo. Y luego sale por el orificio del ano. Entonces, esto sería en las serpientes. ¿Qué tenemos que recorrer también de las serpientes? Que tienen un sistema digestivo completo, no un tubo digestivo completo. Que también van a tener el esófago y el estómago muy distensibles. Ya como dice ahí, tienen el esófago y el estómago muy distensibles. ¿Y eso para qué? Para poder la presa poder comerla entera, ¿no? Para que pueda estirarse. Y que no tenga ninguna dificultad en eso. ¿Ya? También va a tener un montón de dientes, tiene una gran cantidad de dientes que le va a ayudar a empujar el alimento hacia la parte interior, ¿no? Para que vaya entrando, entrando, entrando todo lo que es el alimento. Los dientes tienen la particularidad de que pueden mudar, ¿ya? Los dientes pueden ir cambiando y ser reemplazados por varias veces a lo largo de su vida. Y también una particularidad que tienen es que ellos pueden dislocar sus mandíbulas para poder capturar el alimento cuando es más grande. Entonces la presa si es grandaza, es un animal entero, ellas pueden dislocar sus mandíbulas, de los huesitos que están en el cráneo, y ahí el alimento puede entrar y luego todo lo demás que te dije, ¿no? Que los mismos dientes van a hacer que el alimento lo vayan a ayudar a empujar para que vaya avanzando a través del esófago, del estómago, que son muy distensibles, perdón, y llegue hasta la zona donde ya se va a hacer la digestión química, se convierta en pequeño y ya pasa luego al intestino donde se va a absorber todas las sustancias del alimento que ha consumido esta serpiente. Entonces eso es lo que tenemos que recordar de la serpiente, del sistema digestivo en serpientes. Vamos con el caso de las aves. Ya las aves ya tienen un sistema un poquito más complejo, ¿no? Le ponemos nombrecito por acá a todo lo que encontramos. Pues ellos van a tener una boquita que está modificada, ¿no? El pico también se le conoce como la ranfoteca. Después va a pasar por una pequeña faringe y un esófago un poquito más largo, que en la parte ya avanzando, avanzando el esófago, encontramos una dilatación de él. Esa dilatación se le va a llamar el buche. Ese buche va a servir para almacenar el alimento, ¿no? Y humedecerlo. Esa es la función del buche, almacenar y humedecer el alimento. Luego vamos a encontrar un estómago con dos cavidades, ¿ya? Sería este verdecito que está por acá al inicio, este que está por acá, y este marroncito que está acá. Entonces, todo esto vendría a ser el estómago. El estómago sería todo esto de las aves. La primera cavidad se le conoce como el proventrículo, y ese proventrículo se va a caracterizar porque va a liberar las enzimas digestivas. ¿Ya? Libera enzimas digestivas, o sea que acá va a ocurrir la digestión química. Cuando ocurre la digestión química, acá hablamos de que esta parte va a ser el estómago verdadero, ¿ya? Porque ocurre acá la digestión química. Después que ocurrió la digestión química, después que se activó con todo lo que está humedecido por el buche y se degradó bastante el alimento, pasa al ventrículo, que otro nombre que recibe es la molleja, ¿no? La molleja de las aves. Entonces acá ya es bastante musculoso, acá lo que va a ocurrir es básicamente digestión mecánica. También va a ocurrir química, sí, química ocurre, pero por las enzimas que liberó el proventrículo. Entonces están las enzimas, humedecido el alimento, y luego pasa a la molleja, y encima la molleja la va a triturar, triturar, y el alimento termina degradándose bastante, ¿no? Luego va a pasar por acá, luego va a pasar por el intestino para su absorción, también tiene su higadito, su páncreas para su liberación de sustancias, y luego el intestino va a terminar en una cloaca. Si no te olvides que la cloaca se caracteriza porque es la parte final de los conductos genitales y los conductos urinarios también, ¿no? Que están acá en verdecito, que son otra nota, ¿no? Otros conductos que van a estar viniendo de otro lado. ¿Ya? Todo desemboca al final en la cloaca, no todo sale por ahí. Sale la orina, sale las heces, sale el huevo, también entre el espermatozoide, todo por ahí. ¿Ya? Entonces, eso es la digestión en aves, ¿no? Una boca modificada en pico, dilatación del esófago para la digestión mecánica. Ya está. Repetir nomás el video para que anotes las cositas que te estoy mencionando.
Vamos a pasar ya ahora sí con los mamíferos, ¿no? Bastantes grupos de mamíferos, pues depende de qué grupo sea de su nutrición, el sistema digestivo que va a tener sus particularidades. En este caso vamos a ver qué pasa con los rumiantes, ¿no? Que van a realizar el acto de la rumia, ¿no? Obviamente. Vamos a tener por acá una vaquita. Entonces, ¿qué va a pasar con la vaquita? La vaquita va a tener sus partecitas, a ver, mencionadas por acá. Primero una boca, obviamente por ahí va a pasar el alimento, y en la boca se va a caracterizar porque tiene unos molares enormes, unos molares con una plataforma gigantesca que va a ayudar a degradar el alimento que por lo general es la hierba, ¿no? Entonces, va a degradar, va a moler, 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 moler todo su alimento. ¿Qué va a pasar con el alimento? Va a pasar ahora por el esófago. Avanza, avanza por el esófago, va a llegar hasta el estómago. Y el estómago está ahí la particularidad de estos animales, ¿no? Que es un estómago compuesto. Es un estómago que va a tener varias cavidades, en este caso 4 cavidades. Las mencionamos dependiendo de su colorcito cada una de ellas. Tenemos por ahí en rosado, grandazo y en la parte de atrás, el más grande de todos, panza o rumen. En un color medio mostacita tenemos al bonete o redecilla. En un color rojito tenemos al omazo o libro. Y en amarillito vamos a tener al abomazo o cuajar. Entonces, sigamos cómo es el mecanismo del alimento. Como te había mencionado, pasa por la boquita, se mastica bastante, básicamente comen hierba, pasa por el esófago, luego va a pasar a la panza o rumen, que va a ser una zona de depósito, una zona donde se va a almacenar el alimento. Y también va a pasar al bonete o redecilla. Entonces, en ese bonete se va a caracterizar, ¿por qué? Porque ahí se va a encontrar la microbiota. Se van a encontrar bacterias y se van a encontrar abundantes protozoarios que se van a encargar de liberar enzimas encargadas de degradar la celulosa. Entonces, que ese alimento que va a estar por ahí, que es la hierba, una vez que entre al bonete o redecilla y la panza o el rumen, va a estar ahora imbuido en bastante de esa enzima. Después, ¿qué va a pasar? En el proceso de la rumia, ese alimento que estaba en el bonete y en la panza va a volver, va a pasar de nuevo por el esófago, va a retroceder, va a avanzar por ahí. No te olvides que está con las enzimas celulasas para la degradación de celulosa. Y va a llegar de nuevo a la boca, y en la boca va a ocurrir la rumia. En la boca el animal va a volver a masticar el alimento, va a volver a masticarlo. Eso es la rumia. Después que terminó de masticar el alimento nuevamente, va a pasar por el esófago, va a seguir su camino por la panza, luego va a pasar por el bonete también, luego va a pasar por el omaso libro, que va a ser el tercer contenedor, donde va a terminarse de modificarse algunas moléculas que faltaban degradarse. También va a ocurrir la absorción de algunos ácidos grasos por ahí, hasta el final llegar al abomazo o cuajar, que sí es la zona glandular, que sí es el estómago verdadero, donde se van a liberar una gran cantidad de enzimas responsables de determinar la degradación del alimento. Una vez que pase al abomazo o cuajar, termina de degradarse por completo todo el alimento, ahora sí va a pasar al intestino para su absorción. Entonces tenemos por acá lo que diga, ¿no? Con un estómago compuesto dividido en 4 cavidades: panza, bonete, omazo y abomazo. Lo importante que tienes que acordarte de acá, el abomazo o cuajar. Sí, importante los dos nombres en cada uno de los ejemplos. Y que la microbiota por lo general hay por ahí dispersa, pero por lo general se va a encontrar en el bonete o redecilla. Listo, listo. Ahora sí vamos ya con anatomía, que es la parte esencial, ¿no? Que es la parte donde está ya la mayor cantidad de información. Vamos a recorrer algunos aspectos generales de la digestión humana, ¿no? Sus partecitas, estas las generalidades para ver por dónde va el alimento. Luego vamos detallando una de las partecitas cada una, ¿ya? No olvidar que su nutrición es de tipo holozoica, ¿ya? La nutrición holozoica, no te olvides, donde ocurría primero la ingestión y posteriormente la digestión. Primero se tenía que interiorizar el alimento hacia un tubo digestivo y después degradarlo, ya en ese orden. Esa es la nutrición de tipo holozoica. Como menciona por ahí, se presenta un tubo digestivo y diversas glándulas anexas. Y entonces, entiendes el tubo digestivo por las zonas, los órganos por donde va a pasar el alimento. Y las glándulas anexas, no va a pasar el alimento por ahí, pero van a contribuir de algún modo para que la digestión sea correcta, para que se termine de degradar todos los nutrientes, todas las moléculas necesarias para obtener los nutrientes que posteriormente se van a absorber.
y va a estar revestido por el peritoneo, ¿no? Una membranita que va a estar cubriendo todo el tracto digestivo. No te olvides que en el caso de los pulmones estaba revestido por la pleura, ¿ya? En el caso del sistema digestivo va a estar revestido por el peritoneo. Es importante recordar cada uno de los sistemas por qué está revestido, ¿ya? Entonces, ¿cómo va el alimento? El alimento tiene que venir por acá, tiene que entrar por la boca. Entra por la boca, se va a encontrar pues con las glándulas salivales, se va a encontrar con los dientes, con la lengua, luego va a pasar por la faringe, ojo que la faringe también tiene partecitas, no tenía tres, se va a pasar por dos de ellas, luego ¿dónde se va? Ah, se va al esófago, ¿no? No te olvides que acá no hay laringe era respiratorio, acá se va al esófago, luego el esófago ¿dónde se va? Va a haber algunas zonas donde hay unos pequeños anillos musculares que van a ir regulando el tránsito del alimento. Eso se le va a llamar los esfínteres. Acá va a haber un esfínter que también lo vamos a mencionar. Luego pasa por el estómago, se va a encontrar con otro esfínter. Luego va a seguir su tracto por acá, por acá, por acá, por acá. Se va a ir el intestino delgado. En el intestino delgado va a pasar un montón de procesos de básicamente absorción y eso. Después va a pasar por el intestino grueso y va a pasar por el recto y al final el ano, ¿no? Entonces, lo que te he mencionado vendría a ser lo que es el tubo digestivo, pero va a haber, como te digo, glándulas que van a estar anexadas a todo ese tubo que van a encargarse de liberar. Ahí tenemos pues lo que te mencioné que son las glándulas salivales. Vamos a tener al hígado ahí grandazo en rojo y también al que no se ve por ahí porque está atrás, usualmente está atrás, es el páncreas, ¿no? Entonces, esas son las partes que tenemos que recordar. Te hago hincapié, por favor, que es importante que a partir de estas diapositivas se me iba a dificultar demasiado ponerte toda la información que vamos a tratar en la diapositiva, así que te la voy a comentar, te la voy a ir narrando, ya sabes, el video queda grabado, tú lo vas a repetir cuantas veces sea necesario para que todos los datos queden, ¿ya? Así que atentos por ahí, estén anotando lo que voy a ir mencionando en el transcurso de la siguiente parte de la clase. Listo, entonces seguimos con esto de digestión humana. Entonces comenzamos con la boquita. Este que está por acá es el muñequito que nos va a ayudar, ¿ya? Para señalar primero por acá la boquita. Entonces, la boquita se va a caracterizar porque tiene un montón de cosas, ¿no? Básicamente va a haber digestión mecánica y digestión química. Así que me dice, tiene la lengua, tiene los dientes, tiene las glándulas salivales, ¿no? Con digestión química y mecánica y se forma el bolo alimenticio, ¿ya? Entonces va en ese sentido, se va a formar el bolo alimenticio en la boca. Luego va a pasar y vamos a ver hasta qué momento se convierte ya en quimo, ¿no? Entonces, hasta el momento vamos en bolo. Entonces, vamos viendo primero algunas cositas que no te puse por acá. Por ejemplo, la lengua, que es un órgano musculoso, ¿no? Unido está en parte al maxilar inferior, ¿no? Estará unido al maxilar inferior. El órgano lingual está revestido por una mucosa con papilas gustativas, ¿no? De varios tipos. Las papilas vamos a encontrar que pueden ser filiformes, pueden ser fungiformes, pueden ser foliáceas y pueden ser caliciformes, ¿no? Si hablamos de los límites de la boca, tenemos que mencionar pues que hacia adelante va a estar limitada por los labios. Eso es lo más obvio, ¿no? Hacia adelante están los labios limitándola. En la parte de atrás se va a comunicar con la faringe, pero la comunicación que va a haber entre la boca y la faringe se le va a llamar el istmo de las fauces, ¿ya? Eso ténganlo presente. El istmo de las fauces va a ser el límite en la parte posterior, la que va a comunicar con la faringe. Hacia la parte de arriba vamos a encontrar a la bóveda palatina. La bóveda palatina es la que va a separar la boca con las fosas nasales, ¿no? En la bóveda palatina encontramos dos tipos de paladar, ¿no? El paladar duro, donde encontramos ahí los huesos, ¿no? Está constituido por huesos, los maxilares, todo eso. Y el paladar blando, donde vamos a encontrar, por ejemplo, a la úvula, que es esa campanilla. Ahí está esa parte que está más al fondo, vendría a ser el paladar blando. Las paredes laterales, pues obviamente van a estar limitados por las mejillas, ¿no? Y en la parte inferior encontramos a la lengua y un piso muscular, ¿no? Donde vamos a encontrar ahí la lengua como principal protagonista de esa parte, de esos límites.
Hablamos un poquito ahora de las glándulas salivales, ¿ya? Entonces tenemos que las glándulas salivales son unos pequeños órganos que van a tener forma de racimo, ¿no? Si bien agrupaditos los paquetitos que vamos a encontrar en las glándulas salivales, que van a estar obviamente encargados de formar a en la saliva. Encontramos tres tipos de células en ellos, y ojo con esto, en las glándulas salivales vamos a encontrar tres tipos de células bien marcadas, y tres grupos grandes. Van a ser las células mucosas, las células serosas y las células en cesta. Ojo, no estamos hablando de las glándulas salivales que encontramos, ¿no? Eso lo vemos más adelantito. Ahora estamos hablando de las células que encontramos en las glándulas salivales. Eran tres: mucosas, serosas y células en cesta. Importante las mucosas. ¿Por qué son importantes? Porque son las que van a secretar, ¿ya? Son las células que tienen esa función secretora, tienen una forma así en forma de pirámide más o menos, ¿no? Tienen muy pocas mitocondrias y tienen muy poco Golgi tampoco, ¿ya? Tienen muy poquito Golgi y muy poquitas mitocondrias. Las serosas es lo contrario, ¿no? Son células secretorias también, pero tienen un núcleo central y tiene bastante Golgi. Ya tiene bastante Golgi y tiene bastantes microvellosidades también. Entonces es importante hacer la diferencia en ellas, porque sabes que te pueden hacer una pregunta tipo de esa, ¿no? Encuentran en una glándula, hacen un corte y encuentran células con tales características. ¿Pertenecen a quién? Entonces, si te dicen que una célula es secretora, si es secretora tienes dos, ¿no? Mucosas y serosas. Esas dos. Pero ¿cuál es la diferencia entre ellas? Las mucosas tienen pocas mitocondrias y poco Golgi, mientras que las serosas tienen abundante Golgi y tienen un núcleo central, ¿ya? Un número regular de mitocondrias. Entonces esa es la diferencia entre las mucosas y las serosas. Ya vamos viendo dos. Nos falta una más, que son las células en cesta. Esas se van a encargar de la contracción. Como están ubicadas ahí entre la membrana basal y las células secretoras, las dos que hemos visto hace rato, está ahí en el medio ubicado, estas van a facilitar la liberación de la saliva, ¿ya? Entonces tenemos todo eso, muchachos. Entonces abajo tenemos la membrana basal. Arribita vamos a encontrar a las células en cesta. Y arriba vamos a encontrar, más arriba de eso, a las mucosas y serosas, ¿no? Que van a liberar distintas sustancias y se van a diferenciar dependiendo de sus componentes intracelulares. Entonces, eso es más o menos lo que encontramos en una glándula. Ahora sí, nos vamos a las glándulas que sí ya todos conocen, que son pues nos vamos a las glándulas que todos ya conocen, que todos son un poquito más conocidas, ¿no? Que son estas que mostramos por acá. Las parótidas, las submaxilares y las sublinguales. Obviamente, como estamos viendo a la personita de un solo lado, vemos una, pero son dos, ¿no? Son dos para cada lado, uno para cada lado. Entonces, es importante conocer a las glándulas, su rasgo característico y su conducto. Ahí está un cuadrito que nos menciona el conducto, ¿ya? Esas son las tres principales. Pues, por ejemplo, tenemos a las parótidas, ¿no? Las parótidas, como te das cuenta, están muy cerquita al conducto auditivo externo, ¿no? Están más o menos por la oreja, por ahí, ¿ya? Eh, Desemboca, no te olvides que va a desembocar cerca al segundo diente molar, ya más o menos por ahí va a estar. La submaxilar se va a caracterizar ¿por qué? La submaxilar se va a caracterizar porque son las que más saliva van a liberar, ¿ya? La submaxilar son las que más saliva liberan y su conducto se le conoce como el conducto de Wharton. Y la sublingual, su conducto se le conoce como el conducto de Rivinus. No te olvides, obviamente la sublingual está debajo de la lengua, ¿no? Por eso su nombrecito de sublingual. Ojo que van a tener más glándulas salivales, hay un montón de glándulas salivales, pero estas son las que liberan la mayor cantidad de saliva, ¿ya? ¿Qué tenemos que recordar de las glándulas salivales? Que liberan pues saliva que está compuesta de bastantes moléculas, ¿no? Tiene agua, va a tener albúmina, mucina, bicarbonatos, sales y sobre todo lo principal, la enzima tialina con P, inicia con P, ¿ya? Tialina. Otro nombre que recibe es la amilasa salival. Esa enzima se va a encargar de degradar al almidón, ¿ya? Entonces tiene un montón de moléculas, pero el que más importa, el más resaltante, es la tialina, con P, inicia con P, PTI, tialina o amilasa salival. Alfa amilasa salival también se le llama. Muy bien. Muy bien, entonces seguimos ahora con lo que es los dientecitos, ¿no? Tenemos que recorrer algunas cositas de los dientes, al menos sus partecitas, ¿no? Son órganos duros y blandos. No te olvides que un diente es un órgano, ya al fin y al cabo es un órgano.
¿Qué partes encontramos en ellas? En ellas encontramos tres partes. Ahí te he puesto dos que son las más resaltantes en cuanto a la parte, en cuanto si tú quieres visualizarlo, ¿no? Entonces tenemos a la corona y tenemos a la raíz. La parte en la cual donde se va a fijar el diente a la encía, o sea, no es que se fije, sino que empieza a meterse, a eso lo vamos a llamar el cuello. Entonces, si hablamos de escalita, sería más o menos así. Sería corona. Esta parte de acá que estoy señalando vendría a ser el cuello y esta parte final vendría a ser la raíz. Entonces, una forma de ver al dientecito, ¿no? Si vemos las capas que están hacia afuera y las que están hacia adentro, lo que se ve y lo que no se ve. Los dientes se pueden clasificar dependiendo de su función. Así pues tenemos a los incisivos, a los caninos, a los premolares y a los molares, ¿no? Y el juego de dientes se puede clasificar dependiendo de la edad de la persona, ¿no? Pueden ser los dientes temporales, la dentición, perdón, temporal y la dentición definitiva, ¿no? Entonces, básicamente lo que tenemos que recordar es la dentición definitiva, que es la dentición del adulto, ¿no? Que vamos a tener por acá. Acá está en esta formulita que hemos puesto. Donde tenemos 4 incisivos arriba y 4 abajo, 2 caninos arriba y 2 abajo, 4 premolares arriba y abajo y 6 molares arriba y abajo también, dando un total de 32 dientes. Entonces es una dentición de tipo definitiva. Tenemos que recordar que también tiene otras partecitas, ¿no? Por ejemplo, ahí vemos en la parte de arriba tenemos al esmalte, ¿no? La parte blanca, la parte dura. Y es dura porque ahí está el almacén de calcio, el calcio de los dientes. También en la parte verde vamos a encontrar a la dentina, ¿no? La dentina es la parte que tiene en común la corona y también tiene la raíz. ¿Qué cosas es importante de la dentina? Ah, ya que está fija la raíz gracias al cemento. ¿No? La dentina va a estar fija a la raíz gracias al cemento. Y un dato que es importante manejar, quien va a formar a la dentina van a ser los odontoblastos. Quien forma a la dentina son los odontoblastos. Por favor, ténganlo en consideración eso. Esos odontoblastos los vamos a encontrar en la pulpa, que es la zona ya más interna del diente. Entonces, en la pulpa vamos a encontrar a los odontoblastos que van a formar a la dentina. Vamos a encontrar también a los nervios y vamos a encontrar también a los vasos. Esa es la parte ya más sensible del dientecito, ¿no? Entonces ahí tenemos la forma de verlo. Ahí el costadito también te he puesto las funciones de los dientes. Listo, ¿qué tenemos que recordar a la boca antes de pasar con esto? Ya que en la boca va a empezar la digestión química como la digestión mecánica. Ambos van a empezar. ¿Ya? Los dientes lo que van a hacer es cortar y moler los alimentos hasta pequeños fragmentos. ¿No? Esa es la función de los dientes. La tialina o amilasa salival va a encargarse de la digestión química. Va a encargarse de la digestión del almidón. No te olvides que lo va a degradar hasta maltosa. Degrada el almidón hasta maltosa. Solamente trabaja en un pH neutro y va a degradar pues entre 5 y 10% del almidón total. Y esa saliva, no te olvides, las glándulas salivales se van a activar gracias al sentido del olfato y al sentido del gusto. Con eso se va a activar las glándulas para que empiecen a liberar todas sus sustancias. ¿Qué más? La lengua se va a encargar de convertir ese alimento en bolo alimenticio y además va a empujar el alimento hacia la faringe para que luego vaya de la faringe, luego al esófago y siga con el proceso de digestión, ¿no? No te olvides que ahorita vamos a pasar a esto, que ahorita vamos a ver cómo ocurre el proceso de deglución. Tenemos por acá ahora a la parte de la faringe y la parte del esófago, ¿ya? Juntos lo hemos puesto acá porque no tiene cosas en común de conducción sobre todo, ¿ya? Entonces tenemos que la faringe la podemos dividir en tres partes. Van a ser la nasofaringe, la orofaringe y la laringofaringe. La nasofaringe la dejamos de lado porque eso es básicamente respiratorio. La orofaringe es la parte de la faringe que está detrás de la boca. Entonces el alimento va a pasar por ahí. Y la laringofaringe está detrás de la laringe. El alimento también va a pasar por ahí. Tenemos de nuevo marcado ahí la epiglotis, que lo que va a pasar es que cuando ocurre el proceso de deglución, que el alimento vaya a pasar, ¿qué va a suceder? La laringe, esto que está acá, va a ascender. Esto de acá sube.
Acá hay una cavidad, un huequito que se llama glotis. Entonces, al subir toda la laringe, la epiglotis lo que va a hacer es cubrir a la glotis. La epiglotis no se mueve. Toda la laringe sube y se tapa toda la glotis con la epiglotis. Entonces el alimento va a pasar por acá sin ningún problema. Va a pasar por la laringofaringe y luego se va hacia el esófago. ¿Ya? Entonces, esto es importante recordar de esto. ¿Qué más te he puesto por acá que se menciona? ¿Ya? La faringe está delante de la columna vertebral y menciona ahí que presenta tres capas. ¿Ya? Las tres zonas ahí están marcadas. Las tres capas es la que te quiero mencionar. Van a ser la capa mucosa, la capa muscular y la capa serosa. ¿Ya? El esófago también va a tener esas tres capas, la mucosa, la muscular y la serosa. Solamente que el esófago se va a caracterizar porque en la capa muscular va a encontrar dos subcapas. Ahí vamos a encontrar en la capa muscular, vamos a encontrar una capa de fibras estriadas y otra capa de fibras lisas, de células. Entonces tenemos estriadas y lisas en la capa muscular del esófago. Y pues el esófago se va a caracterizar por la gran cantidad de peristalsis que hay en él, ¿no? Para hacer avanzar el alimento desde la faringe hasta el estómago, que ya arrancamos con eso. Bien, vamos con estómago, ahora sí vamos con estómago, ¿ya? Es una dilatación del tubo digestivo. ¿Te das cuenta que el tubo digestivo va avanzando del esófago, desde el faringe, esófago, llega al estómago y ahí se ancha? Entonces se le conoce como una dilatación del tubo digestivo. ¿Qué más? ¿Qué más? Presenta tres porciones, tres zonas bien marcadas que te las pongo por acá. Mira, la zona del cardias, la zona del fondo y la región pilórica. Son las tres más importantes. Además que puede tener curvaturas, ¿no? En este caso, esta curvatura que te señalo por acá, esta curvatura que está por acá, sería la curvatura menor y esta que está para este lado sería la curvatura mayor. Entonces, hay bastantes partecitas en el estómago. ¿Qué más? La zona de comunicación con el esófago se le va a llamar el cardias, ¿no? El cardias, hay un esfínter ahí que va regulando. Y la zona de comunicación del estómago con el intestino se le va a conocer como el píloro. Ahí está la válvula del píloro, el esfínter del píloro. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué funciones puede tener el estómago? El estómago va a tener funciones de peristaltismo, y de digestión y de almacén. ¿Ya? Esas son las tres funciones del estómago. También hay que mencionar que tiene cuatro capas. ¿Ya? El estómago se caracteriza porque va a tener cuatro capas. Esas capas van a ser, mira, te lo voy a mencionar. La mucosa, la submucosa, la muscular y la serosa. Hablamos de que hay una capa más que las que habíamos mencionado que había en la faringe y en el esófago, ¿no? En esas había mucosa, muscular y serosa. Ahora hay una más que va a ser la submucosa, ¿ya? Primero comenzamos con la mucosa, que es muy importante porque como acá debes recordar que acá hay un montón de acidez, la mucosa se va a encargar de impedir eso, ¿no? Ahí está la capa mucosa que van a producir el mucus necesario para revestir al estómago. La capa submucosa se va a caracterizar porque ahí encontramos a los nervios y los vasos. En la submucosa encontramos a los nervios y los vasos. La muscular va a tener un montón de fibras. Va a tener fibras longitudinales, va a tener fibras oblicuas y fibras circulares, ¿no? En distintas disposiciones, ¿no? Un montón de subcapas que se le puede llamar a la capa muscular. Mientras que la serosa ya sí tiene tejido conectivo laxo y también tiene algunos vasos sanguíneos. Y esas son las cuatro capas del estómago. Como te había mencionado, tenía funciones de digestión, tenía función de almacén, ¿no? Tenía función de almacén y tenía función de digestión, pero mecánica también. Digestión mecánica porque tiene un montón de peristaltismo. Entonces, como te acabo de mencionar, las capas musculares que tiene son un montón. Y eso va a hacer que este estómago también pueda servir así como una molleja, algo así, ¿no? Porque tiene un montón de peristaltismo. Ahí está la digestión mecánica. En cuanto al almacén, sí, porque eso permite que el alimento que podamos comer nosotros en pocos periodos y almacenar el alimento para ir distribuyéndolo poco a poco al intestino.
Entonces va a servir como una bolsa de almacén. Y la función digestiva está resumida en este cuadro que está acá. Entonces vamos a tener algunas partes importantes en el caso del estómago. Vamos a tener las glándulas, por ejemplo, que van a ser glándulas cárdicas, que ya sabes más o menos por dónde van a estar. Vamos a tener a las glándulas fúndicas, ¿sí? Y a las glándulas pilóricas. Entonces vamos a ir diferenciando. En las pilóricas a mí me importa porque ahí vamos a encontrar a las conocidas células G. A las células G, ¿ya? Mientras que en las fúndicas vamos a encontrar a las mucosas, a las parietales y las principales. Creo que las mucosas ya te la mencioné, ¿no? Es la que bota en el mucus, la que secreta en el mucus para evitar la degradación del estómago, para evitar la gastritis, eso. Las parietales y las principales, que también se encuentran en las glándulas fúndicas, las vamos a mencionar acá, ¿ya? Entonces tenemos células G, de la zona pilórica, y las células parietales y las principales de las glándulas fúndicas. Entonces vamos a ver qué encontramos acá. Las células G se van a caracterizar porque van a liberar una hormona llamada gastrina. La gastrina se caracteriza porque es una hormona que va a estimular la formación de otras sustancias en otras células. No en ella misma, sino en otras células. O sea, las células G van a liberar gastrina y esa gastrina lo que va a hacer es ir a las células parietales y las principales y le va a dar indicaciones. La gastrina va a llegar y le dice, oye parietal, fórmate estas dos cosas, porfa. Y la parietal va a formar factor intrínseco de Castle y ácido clorhídrico. Las va a formar las parietales, pero por estimulación de la gastrina que ha sido formado por las células G. Listo. Pero también la gastrina va a ir a las células principales y las células principales van a liberar pepsinógeno. ¿Ya? ¿Qué va a pasar? Ahora vamos a ver con las funciones de cada uno de ellos. El ácido clorhídrico es el que le va a dar la acidez al estómago. Importante para la digestión. Importante para defensa también. Importante para activación de algunas sustancias. Y el factor intrínseco de Castle, que lo que va a hacer es adherirse a la vitamina B12 y hacer que sea un buen marcaje de reconocimiento para que pueda ser absorbido más adelante en el intestino. Entonces es importante esto porque sin este factor intrínseco de Castle, su ausencia está bastante relacionado con la anemia de tipo perniciosa por ausencia de vitamina B12. ¿Ya? Entonces, las parietales son importantes por eso, liberan ácido clorhídrico y factor intrínseco de Castle. Y las principales van a liberar el pepsinógeno. Ese pepsinógeno es una enzima pero en estado inactivo. ¿Cuándo se activa esa enzima? Cuando encuentra condiciones ácidas, como lo es el ácido clorhídrico. Entonces el ácido clorhídrico le da condiciones ácidas al estómago para que el pepsinógeno se active y se va a convertir en pepsina. Y esa pepsina va a degradar proteínas. ¿Ya? Entonces repasamos esto al toque. La gastrina es una hormona liberada por las células G. Las células G van a liberar gastrina y esta gastrina va a ir a las parietales y a las principales y las va a estimular para que liberen su secreción cada una de ellas. Las parietales liberan factor de Castle para la absorción de vitamina B12 y ácido clorhídrico. Y las principales liberan pepsinógeno, que con el ácido clorhídrico se transforma en pepsina. Y la pepsina es para la degradación de proteínas. Como te das cuenta, ya este ambiente ya es un ambiente ácido. Entonces, acá ya dejamos de hablar de bolo alimenticio y hablamos de quimoácido a partir del estómago. Listo, y eso es lo que tenemos que recordar del estómago. Hablemos ahora del intestino delgado. ¿Ya? Primero, el intestino delgado que tenemos que recorrer sus limitantes. ¿Ya? ¿Con quiénes limita? En la parte de arriba, pues obviamente con el estómago, que en este caso con la válvula del píloro, ¿ya? Con el esfínter del píloro. Entonces, como te había dicho que el estómago funciona como un pequeño almacén del alimento, pues para ir distribuyendo poco a poco el alimento hacia el intestino delgado. ¿Y quién va a regular eso? A la válvula del píloro, que está ahí en esa zona, ¿no? Entonces, esa es una particularidad. Y por la parte de abajo encontramos a la válvula iliocecal, pero eso ya lo vemos cuando lleguemos a intestino grueso, ¿no? Porque esa es la conexión entre el delgado y el grueso.
Entonces, recordar que tiene tres partecitas, el duodeno, el yeyuno y el ilion. Te pongo el estómago ahí para referencia para que no te pierdas. Duodeno, yeyuno, ilion, ¿no? Más o menos, ¿cuánto mide? Pues 7 metros más o menos, ¿ya? ¿Qué tenemos que recordar del intestino delgado? Sus capas, ¿no? Siempre estamos mencionando las capas. En este caso, el intestino delgado va a constar con 4 capas, igual que el estómago, ¿no? Las 4 capas que encontramos en el estómago, que era la mucosa, submucosa, muscular y serosa. Comenzamos por el caso de la mucosa, pues obviamente va a formar mucus y acá vamos a encontrar a las células formadoras de mucus que van a ser las glándulas de Brunner. Las que van a formar mucus van a ser las glándulas de Brunner. Eso lo encontramos en la capa mucosa. Además, en la misma capa mucosa vamos a encontrar a las glándulas de Lieberkühn. Eso, por favor, ahí te lo pongo, ahí dice clarita, encontramos a las glándulas del Lieberkühn. ¿Y para qué van a ser las glándulas del Lieberkühn? Para la liberación del jugo intestinal. Más adelante hablamos de lo que es el jugo intestinal y su importancia, porque va a ser el último relevo en la degradación de alimentos, ¿ya? Las glándulas del Lieberkühn, por favor. Brunner para mucus y Lieberkühn para liberación de jugo intestinal, ¿ya? Listo, ese es el caso de la capa mucosa. ¿Qué más encontramos? En la submucosa lo mismo, ¿no? En la submucosa encontramos las glándulas de Brunner, también abundante cantidad de glándulas de Brunner que van a segregar el mucus, y los vasos y los nervios, ¿ya? Si te preguntan, ¿en dónde encontramos las glándulas de Lieberkühn? En la capa mucosa. ¿Dónde encontramos las glándulas de Brunner? En la submucosa. ¿Ya? Hay también por ahí, pero principalmente en la submucosa. Ahí encontramos las glándulas de Brunner. Después encontramos a la capa muscular. Ya la capa muscular, pues va a haber un montón de fibras, ¿no? Las fibras externas y circulares, longitudinales externas y circulares internas. Son dos. Y la serosa, pues por el tejido conectivo laxo, lo que te había mencionado. Y también unos cuantos vasos. Listo. Es en el caso de las capas del intestino delgado. Eso es más o menos su organización. De las tres partes del intestino delgado, quien más representativo va a ser el duodeno. El duodeno es una parte fija, es una parte sin forma de asita, como una asa, que tiene una particularidad, que tiene una pequeña dilatación que se le conoce como la ampolla de Vater, que la vamos a mencionar a cada rato, ¿ya? Ahorita la vamos a ver bien cómo es la ampolla de Vater. ¿Y por qué es importante? Porque ahí va a llegar las secreciones del hígado y del páncreas, entonces se encarga mucho de la digestión. Es el duodeno, lo vamos a hablar bastante a detalle ahorita que vamos a hígado y páncreas. Hablamos del yeyuno un poco, es la parte más larga, ¿no? La parte más larga del intestino, así que básicamente es absorción, ¿ya? Yeyuno es básicamente absorción. Tiene unas células así con unas pequeñas vellosidades importantes para la mayor perímetro y la mayor captación de nutrientes. ¿Qué más? Básicamente es eso, ya un montón de absorción en el caso del yeyuno. El ilion se va a encargar de básicamente absorber la vitamina B12. La B12 que se había anclado al factor intrínseco de Castle del estómago, se logra absorber acá, ya en el ilion. Además, absorbe lo que no se absorbió en el yeyuno, ¿ya? Básicamente es eso. También se absorben sales biliares, ¿ya? Las sales biliares que se van a verter en el duodeno. Ya te lo repito cuando hablemos de eso en la siguiente diapositiva, ahorita. Entonces tenemos por acá ahora sí a los órganos anexos que vamos a trabajarlo a que van a ser estos dos, ¿ya? Entonces va a ser el hígado y el páncreas. Te tengo por ahí algunos nombrecitos que son las referencias, que son el estómago, el esófago también, está por ahí el duodeno del intestino delgado que acabamos de revisar y la vesícula biliar que está ahí cerquita al hígado que van a cumplir una función por ahí complementaria. Entonces, estas son las dos partecitas que vamos a ver en esta secuencia de diapositivas. Entonces, ¿qué tenemos que recordar acá? Que las células del tubo digestivo no se dan abasto para la digestión total. Necesitan que alguien les ayude a digerir, ¿no? Porque hemos visto que se degrada proteínas hasta cierto punto en el estómago, pero la cantidad de proteínas que hay son muchas, entonces no se da abasto la pepsina. Em,
También debe haber otras proteínas, otras enzimas que ayuden a degradar más proteínas, que se encarguen de la degradación de los lípidos, que reactiven, no sé, o sea, o algo para volver a degradar almidón, porque acuérdate que la amilasa salival degradaba entre 5 y 10% solamente. Le falta degradar mucho más almidón, los ácidos nucleicos, porque también consumimos ácidos nucleicos, ADN, podemos consumir y también tenemos que degradarlo, todo eso. Entonces, ahí están las glándulas anexas, los órganos anexos que nos van a ayudar, ¿no? Que en este caso tenemos al hígado y vamos a tener al páncreas, ¿no? Que van a ayudar a la descomposición de nutrientes. Y vamos a ver al final un cuadrito, un esquemita, donde vamos a tener todas las enzimas y ver cuál es la secuencia de degradación que va a haber. Así que comenzamos con el hígado. Ya tenemos acá al hígadito. ¿Qué tenemos que saber del hígado? Que está situado en la parte superior derecha de la cavidad abdominal, ¿no? Arribita. Y debajo del diafragma, ¿ya? ¿Y sobre qué está? Sobre el estómago, sobre los intestinos y sobre los riñones también. Más o menos por ahí está ubicado el hígado. ¿Qué más? ¿Qué más va a tener? Tiene lóbulos, ¿sí? Tiene dos lóbulos, va a tener dos lobulitos. Y sobre todo va a tener bastantes los lobulillos hepáticos. Esa es la unidad anátoma funcional, ¿ya? El lobulillo hepático. Y esos lobulillos hepáticos van a ser los que van a formar la bilis. Entonces, básicamente, si hablamos de digestión, tenemos que hablar de la bilis, ¿no? ¿Cuál es la función de la bilis? Emulsificar las grasas. El hígado va a formar a la bilis, y esa bilis va a servir para emulsificar a las grasas. ¿Qué más? ¿Qué más sabemos del hígado? Ya que está muy cercana a la vesícula y en la vesícula se va a almacenar esa bilis mencionada. Entonces, el hígado va a formar a la bilis y la bilis va a la vesícula y se almacena ahí. Y la vesícula va a ser la encargada de estar liberándola para la posterior digestión de las grasas. Entonces, ¿cómo funciona la bilis? ¿De qué está compuesto? Va a estar compuesto de agua, de fosfolípidos, de colesterol, bilirrubina y biliverdina. Esos son los compuestos de la bilis, bilirrubina y biliverdina como pigmentos. Se van a formar en el hígado, como te digo, pero se van a formar a partir de colesterol. Ya se van a formar a partir de colesterol, va a ir por esta secuencia. Ya seguimos acá la secuencia, por favor. Tenemos a los dos lóbulos, ¿no? Entonces, acá tenemos a la parte izquierda y acá a la parte derecha. La parte izquierda y la parte derecha. Entonces, esto de acá se le conoce como los conductos hepáticos, ¿no? Conductos hepáticos. Listo. Los conductos hepáticos al final se van a terminar juntando en un solo conducto, que se va a conocer como esta parte de acá, como dice el conducto hepático común. Esto de acá es el conducto hepático común. ¿Qué va a pasar? La vesícula biliar va a tener un conducto. Esta es la vesícula, no te olvides que tiene forma de perita. Ahí está. La vesícula biliar tiene un conductito. Este conducto se va a llamar el conducto cístico. ¿Ya? Entonces, está viniendo por acá el conducto hepático común, viene con el conducto cístico, se van a juntar así los dos, y acá se va a formar el conducto principal, que es conocido como el conducto colédoco. ¿Ya? Entonces tenemos a los conductos hepáticos que se juntan y forman al final el conducto hepático común, que se va a juntar con el cístico de la vesícula biliar, que me va a formar el colédoco. ¿Y el colédoco dónde desemboca? Ah, acá en el intestino. Pues ¿de qué parte del intestino era? Era el duodeno. Y acá había una zona, como te dije, que era muy importante, una pequeña dilatación que se le conoce como la ampolla de Vater. ¿Ya? Se le conoce como la ampolla de Vater. Entonces, esta bilis cae acá, en la ampolla de Vater. Eso es más o menos la anatomía del hígado, pero tiene un montón de funciones. El hígado se caracteriza porque tiene muchas funciones y espero que vayas a notar. Primero, ya sabes, la producción de bilis, ¿no? Para la degradación de las grasas, para la emulsificación de las grasas, su nombre correcto, y que desemboca en la ampolla de Vater. ¿Qué otras cosas más? Produce colesterol, ¿ya? El hígado también va a producir colesterol. ¿Qué más? La conversión de los glúcidos, ¿no? Va a convertir la glucosa en glucógeno y va a convertir el glucógeno en glucosa. No te olvides que ahí era el almacén de glucógeno también. Entonces, él se va a encargar de eso a través de ciertas hormonas, ¿no? que le van a dar las indicaciones. Va a regular los niveles de aminoácidos, ¿ya? Va a regular los niveles de aminoácidos. ¿Por qué? Porque él es el que va a convertir el amoníaco tóxico, en urea. Yo me acuerdo que al inicio de la clase te había mencionado de que los compuestos nitrogenados como los aminoácidos liberan amoníaco.
y ese amoníaco tiene que convertirse en urea y luego la urea se disuelve en agüita y se va en la orina. Ya, quien lo convierte en urea es el hígado. ¿Sí? Entonces también es un almacén de hierro, también el hígado también es un almacén de hierro. Detoxifica, ¿no? Los fármacos, el alcohol, las sustancias tóxicas, todo va al hígado, ¿ya? Regula también la coagulación sanguínea, ¿ya? ¿Qué más? ¿Qué más? Tiene sistemas de porta. El sistema porta va a ser unos pequeños vasos que van no tan al sentido normal que debería ir la circulación, sino porque tienen que ir al hígado llevando nutrientes. Y además tiene otro conducto que le lleva que es la arteria hepática que le lleva su propia sangre con oxígeno. Esto ya lo veremos un poquito más cuando hagamos circulación. Entonces, como te he mencionado, tiene un montón de funciones este higadito, ¿no? Resiste infecciones, todo eso que está ahí. Ya. Entonces, esto es lo que tenemos que ver del hígado. Y básicamente en lo que es digestión, degradación de lípidos, emulsificación de grasas. El siguiente órgano anexo que vamos a ver es el páncreas. Ya está el páncreas. Y el páncreas es uno de los más interesantes porque ya los hemos visto y lo vamos a seguir viendo varias veces. Lo vimos en tejidos, lo vimos muy característico en tejidos. Entonces, ¿qué tenemos que recordar del páncreas? Sus partecitas que vamos a mencionar por ahí, pero algunas generalidades de él, ¿no? Va a tener tres porciones. La porción anterior, la porción media y la posterior, que también se le conoce como la cabeza, el cuerpo y la cola, ¿no? Su colita que tiene el páncreas. Está por detrás, no siempre por detrás de los intestinos, por ahí metidito y escondidito el páncreas. ¿Qué más? ¿Qué más tenemos que saber del páncreas? Que va a tener dos porciones, una porción que es endocrina y una porción que es exocrina. Lo que es endocrina sí recordamos algunas cositas, ¿no? Está los islotes de Langerhans y la parte exocrina eran los acinos pancreáticos. Esto lo vimos en parte de tejidos, así que a recordar. Y va a haber varias partes, ¿no? Varias células características que vamos a encontrar en el páncreas. Vamos a encontrar, pues, por ejemplo, a las células alfa, ¿ya? Que van a ser las que van a producir el glucagón. Alfa van a producir el glucagón. Vamos a encontrar a las células beta, que van a ser las que van a producir la insulina y amilina. ¿Ya? Insulina, básicamente, las células beta van a producir insulina. Y también vamos a encontrar a las células delta, que van a ser las que van a producir a la somatostatina. La somatostatina básicamente se va a encargar de regular a la insulina y el glucagón, ¿ya? A ambos lo va a regular. Esa es más o menos la función de la somatostatina. Entonces, ¿qué va a pasar? Esa es la parte que es endocrina, la parte que es endocrina. La parte exocrina se les conoce como los acinos pancreáticos y el páncreas va a liberar las enzimas digestivas necesarias. ¿Por dónde los va a liberar? Por todos esos conductitos verdes que es por ahí, pero que al final llegan a un conducto central, a un conducto principal que se le conoce como el conducto de Wirsung, que como también te das cuenta, a pesar de que esté difuminado para que no te enfoques en eso, también va a terminar en la ampolla de Vater, justo el mismo lugar donde terminaba el conducto colédoco. Entonces la ampolla de Vater va a recibir todas las secreciones del hígado, que viene pues de la vesícula, eso, que viene el colédoco, y también va a recibir al conducto de Wirsung. Aunque también hay un conducto accesorio, un conducto de una salida, que se le conoce como el conducto de Santorini, que hasta que no que desemboca también al duodeno, pero no necesariamente en la ampolla de Vater. Por ahí. ¿Ya? Entonces, son las partecitas del páncreas, eso es lo que tenemos que recordar más o menos del páncreas, ¿no? Que está ubicada detrás del hígado, del estómago, se divide en cabeza, cuerpo y cola, ¿no? Mixto, no te olvides que era una glándula mixta. Y va a liberar enzimas, en los acinos pancreáticos va a liberar enzimas y va a liberar bicarbonato. ¿Ya? Bicarbonato, enzimas y bicarbonato. El bicarbonato, pues, para neutralizar el ácido formado por el ácido clorhídrico en el estómago, y las enzimas para que haya una correcta digestión. ¿Ya? Em, entonces, todo lo que te he mencionado acá se va a confluir en esta parte, en esta diapositiva donde vamos a quedarnos un buen ratito terminando de explicar el proceso de digestión. Tenemos que recordar que todo el proceso que estamos viendo es un proceso que de por sí tiene que ser regulado por hormonas, que son las señales químicas, ¿no? Entonces, a estas hormonas las vamos a llamar las hormonas gastrointestinales. Una de ellas ya te la mencioné, ¿no? Que era la gastrina,
que era pues que estaba en el estómago y que estimulaba la formación de ácido clorhídrico, ¿no? A través de las células que estaban mencionadas, a través también del pepsinógeno. Básicamente el ácido clorhídrico es lo que me importa porque es lo que va a repercutir en otros órganos. Así que como el ácido clorhídrico es muy ácido, valga la redundancia, eso puede hacer que parte del tubo digestivo que no esté muy recubierto pueda sufrir lesiones. Entonces, ¿quién actúa ahí? El páncreas. El páncreas que libera el bicarbonato que te había mencionado. Pero ese bicarbonato no se va a liberar solo, pues. ¿Qué va a pasar? En el intestino se va a liberar la secretina. ¿Quién la van a liberar? Las células S. Y la secretina va a ser una hormona antagónica a la gastrina. ¿Por qué? Porque la secretina lo que va a hacer es ir al páncreas y le va a decir, páncreas, fórmate bicarbonato. ¿Ya? Fórmate bicarbonato. ¿Para qué? Pues para regular la acidez. Entonces había ácido, se forma secretina y la secretina le dice al páncreas para que forme bicarbonato y se regule. Entonces el páncreas ya tiene el estímulo de cómo formar bicarbonato, ¿no? A través de la secretina. Oye, pero las enzimas pancreáticas son las enzimas que también libera. Ah, esa es otra hormona. Esa hormona se va a llamar la colecistoquinina. ¿No? La colecistoquinina va a estimular la secreción de enzimas pancreáticas para la digestión. Todo eso de ahí. También esa hormona también va a ir a la vesícula biliar y le va a decir, oye, vesícula biliar, contráete para que salga la bilis. Entonces, dense cuenta que las hormonas pueden ir de un lugar a otro y dependiendo de donde llegue puede cambiar la función, ¿no? Teníamos, pues, por ejemplo, la gastrina que estimulaba la formación de ácido clorhídrico. Teníamos la secretina, que es liberada por el intestino, es liberada por el intestino, pero va al páncreas y le dice, fórmate bicarbonato. Y también va al estómago y le dice, deja de formar ácido clorhídrico. Entonces ahí regula eso. Después, ¿qué pasa? La colecistoquinina va al páncreas y le dice, oye, fórmate enzimas digestivas. Y también va a la vesícula biliar y le ayuda a que se contraiga para que libere bilis. Entonces el páncreas libera enzimas, la vesícula libera bilis y todo empieza la digestión. La colecistoquinina trabaja más o menos así. El GIP, el peptido inhibidor gástrico, lo que va a hacer es cuando se encuentre ácidos grasos y azúcares en el intestino delgado, inhibe los movimientos peristálticos. ¿Ya? Lo que va a hacer es que el movimiento peristáltico se detenga. ¿Y para qué? Para que empiece la digestión, para que el alimento que estaba ahí empiece a degradarse, ¿no? Porque si va a ser full peristalsis, el alimento va a pasar y no se va a digerir bien y por ende no se va a absorber bien. Entonces, son las hormonas que van a ir trabajando, ¿ya? Entonces tenemos gastrina, secretina, colecistoquinina y el GIP, ¿ya? Esas son las que te había mencionado hasta ahorita. Muy bien, entonces vamos a ver cómo funciona esto ahora sí. Ya sabemos las hormonas que van a ir trabajando. Mencionamos por acá tenemos al hígado, al páncreas y al intestino delgado. Entonces, podemos separar primero al hígado, porque es básicamente la digestión de grasas, ¿no? Emulsificar grasas, como dice. Liberada, iba por el conducto, luego cístico, colédoco y desembocada en váter. Tenemos la primera parte. Listo. ¿Qué más va a pasar? Pasa de que faltaba degradar almidón, un montón. Falta degradar proteínas, un montón. Falta degradar ácidos nucleicos, un montón. Y entonces ahí viene a trabajar el páncreas. El páncreas, con todo eso que te he mencionado, con todo el juego de hormonas que hace, lo que va a hacer es liberar enzimas, ¿no? Básicamente sus acinos pancreáticos van a liberar enzimas. ¿Qué enzimas? Las que están anotadas ahí, que son la amilasa, la lipasa, la tripsina, la carboxipeptidasa y las nucleasas. En el libro anterior te mencionaban la quimiotripsina también. Ya no está ahora, así que ya no te la menciono, ya no es necesario, ¿ya? Cualquier aclaración igual lo pongo por ahí, revisas la descripción si es que encuentro por ahí alguna cosita extra o algo que me haya faltado, ¿ya? Eh, sí la menciona, pero en texto, ¿ya? En el cuadro resumen que hacen los libros, el libro de la pre, no está, pero en el texto sí está la quimiotripsina. Ya de todos modos te lo digo, no te lo puse ahí, pero te lo menciono, ¿ya? Entonces, tenemos primero la enzima amilasa. En este caso no es amilasa salival, en este caso es amilasa pancreática, ¿ya? ¿Qué va a hacer la amilasa pancreática? Va a degradar también almidón. Y igual que la amilasa salival, claro, pero el otro porcentaje que faltaba, ¿no? Que era un porcentaje bastante grande, más del 90%.
La lipasa, ¿cuál va a ser el trabajo de la lipasa? Pues degradar lípidos. Y eso no lo hacía la bilis lo emulsificaba. ¿Ya? Convertía las grasas grandes, una gotaza de grasa grande, la convertía en grasitas bastante pequeñitas que se les conocía como las micelas. Se les conocía como las micelas. Entonces, eso era su función del hígado. Oye, pero las grasas siguen siendo grasas, falta degradarlas. Ya, ahí actúa la lipasa pancreática. ¿Qué lo que va a hacer es convertir esa grasa en glicerol y ácidos grasos libres? Que eso luego vamos a ver cómo pasa el proceso de la absorción. Ahorita hacemos la diferencia. Después, ¿a quiénes encontramos? Encontramos otras proteínas también por ahí. Mira, ¿cuáles son las proteínas que mostramos? Perdón, enzimas que degradan proteínas. Tenemos la tripsina y la carboxipeptidasa. Como te dije, ahí también puedes incluir la quimiotripsina. Entonces ponemos tripsina, quimiotripsina y carboxipeptidasa. ¿De qué van a degradar? La tripsina degrada proteínas y la carboxipeptidasa degrada polipéptidos. Entonces, la tripsina, ¿qué es lo que hace? Degrada proteínas hasta polipéptidos y la carboxipeptidasa degrada el polipéptido hasta aminoácidos. ¿Sí? Entonces, tripsina degrada proteínas hasta polipéptidos y la carboxipeptidasa degrada polipéptidos hasta aminoácidos. Eso es lo que tienes que recordar. Ya tenemos degradación de glúcidos por la amilasa, degradación de lípidos por la lipasa, degradación de proteínas por la tripsina y carboxipeptidasa y faltan los ácidos nucleicos. Ahí tenemos a las nucleasas, que lo que van a hacer es degradar el ácido nucleico hasta nucleótidos pequeñitos, que son las unidades, ¿no? Entonces, ya tenemos eso y tenemos ya una gran degradación que ocurrió gracias a la actividad del jugo pancreático. Pero ¿qué pasa? Siguen siendo grandes esas moléculas. Tenemos que la amilasa lo degradaba hasta disacáridos, ¿no? La lipasa ya está. La lipasa ya está. Eh, la tripsina degrada solamente hasta aminoácidos, pero no todos. Acuérdate que hay una gran variedad de proteínas. Y las nucleasas lo degrada hasta nucleótidos, pero los nucleótidos siguen siendo muy grandes. Así que vamos a ver qué más encontramos por acá. Tenemos que el intestino delgado también se encargaba del proceso de digestión, ¿no? El intestino delgado gracias al jugo intestinal que era liberado por las glándulas de Lieberkühn, ¿no? Que se encontraban en la capa mucosa. Deben acordarse esas cositas que ya hemos mencionado. Entonces, las glándulas de Lieberkühn van a liberar el jugo intestinal. Ese jugo intestinal, que es lo que va a hacer la posterior degradación de lo que había dejado el páncreas aún para que termine de degradarse. Entonces tenemos que la amilasa convertía el almidón en disacáridos. Entonces para eso tenemos el jugo intestinal que termine. Entonces esos disacáridos, ¿quién lo va a degradar? Lo va a degradar el jugo intestinal. Pues por ejemplo, si el disacárido fuera sacarosa, el jugo intestinal tiene la sacarasa, que lo va a degradar en glucosa y fructosa. ¿No? Si tenemos a la maltosa, ¿qué enzima va a tener el jugo intestinal? La maltasa, que lo va a degradar en glucosa y en dos glucosas. Y tenemos, por ejemplo, el disacárido lactosa. Obviamente vamos a tener a la lactasa que lo va a degradar en glucosa y galactosa, ¿no? Entonces ahí tenemos a las moléculas que eran disacáridos, que dejó el jugo pancreático y que termina de degradarlo el jugo intestinal. Ya tenemos monosacáridos, ya son lo suficientemente pequeños como para que vayan al intestino delgado, sigan en la parte del yayuno, en la parte del ilion, hasta su posterior absorción. ¿Qué más va a pasar? Faltan alguna degradación de algunos pequeños polipéptidos y para eso tenemos a las aminopeptidasas. Las aminopeptidasas van a encargarse de la degradación de esos pequeños polipéptidos que quedaban libres y ya con eso terminamos la degradación de las proteínas. Full aminoácidos tenemos que van a pasar a la sangre. Y luego tenemos a las nucleotidasas que van a degradar ¿qué cosa? Los nucleótidos que dejó el jugo pancreático, porque el jugo pancreático tenía nucleasas que degradaban ácido nucleico, ADN o RN, en nucleótidos, que era una molécula grande todavía, ¿no? Porque tenía pentosa, grupo fosfato y base nitrogenada. Entonces, la nucleotidasa lo que va a hacer es convertir esos nucleótidos en bases nitrogenadas, el ácido fosfórico y las pentosas, ¿no? Que es su degradación ya están listas así para poder entrar a la sangre y luego en su posterior absorción en la porción que sigue en el intestino. Y en ese intestino ya empieza el proceso de absorción, ¿no? No te olvides que el proceso de absorción hay de varios tipos, ¿no? Hay varios tipos de absorción, pero lo que más se encuentra
El intestino delgado es una absorción donde se utiliza, donde hay un gasto de energía, ¿verdad? Eh, y gracias a las vellosidades que va a tener las células que encontramos ahí. No olvidar de que en el caso de los glúcidos, proteínas y ácidos nucleicos son moléculas polares, por ende esas moléculas pueden irse a la sangre, pueden ir a la sangre, pero pasa con los lípidos que los lípidos no pueden ir a la sangre, tienen que ir a la linfa. Al momento de los lípidos pasar a la linfa, la vamos a llamar como kilomicrones, ¿ya? Como kilomicrones. Entonces, si recordamos la secuencia que iba boca, bolo alimenticio. Y iba avanzando, avanzando, hasta el estómago. El estómago se formaba el quimoácido. Seguía avanzando, seguía avanzando. En el duodeno se neutralizaba, se formaba el quilo. Y luego seguía avanzando y ya se absorbía en el intestino. Y en el caso de los lípidos, cuando van a pasar, cuando van a ser absorbidos, se forman los kilomicrones. ¿Ya? Y con eso tenemos ya la digestión de grandes moléculas, una gran cantidad de moléculas, ¿no? Los nutrientes esenciales que necesitamos nosotros. Por último, y no menos importante, tenemos también al intestino grueso, ¿no? Que el intestino grueso se va a encargar básicamente de la absorción de agua y electrolitos, ¿no? Recordamos sus partecitas. Entonces, conexiones. El intestino grueso va a ser va a estar conectado en la parte anterior con el intestino delgado por la válvula ileocecal. La válvula ileocecal. ¿Por qué ileocecal? Ileo porque está conectado con el ilion y cecal porque está conectada con el ciego del intestino grueso. Entonces, válvula ileocecal. No te olvides que por ahí también está el apéndice, ¿no? Ahí está el apéndice, ahí se nota en la imagen. Después encontramos a todo lo que es el colon, que es la parte más larga del intestino grueso. Hay tres partes: colon ascendente, colon transversal, colon descendente y colon sigmoideo. Son cuatro, perdón, sí, son cuatro. Colon ascendente, transversal, descendente y sigmoideo. Luego terminamos con una pequeña dilatación que es el recto y al final el ano, ¿ya? Características básicas que encuentras ahí la microbiota. Ahí vamos a encontrar gran cantidad de microbiota con un montón de bacterias que van a ser capaces de sintetizar muchas vitaminas que a nosotros nos van a servir porque nosotros no podemos formarlas, ¿ya? Ahorita vamos a hacer un cuadrito rápido de vitaminas y ahí nos vamos a dar cuenta que la cantidad de vitaminas que se forman, el grueso de vitaminas, la forman la microbiota que tenemos. ¿Ya? ¿Qué más? Acá se va a formar las heces, ¿ya? Acá se van a formar las heces. eh, y y la vitamina B12, ¿no? La vitamina B12, mucha de la vitamina B12 que se va a formar, se forma acá, ¿ya? No te olvides que se absorbe en el ilion, pero acá se va a formar gracias a a la microbiota. Ya más o menos, va más o menos en ese sentido. Se forman las heces, sigue habiendo peristaltismo, avanza todo y al final sale. Y se acabó el proceso de digestión. Pero como te dije, tenemos que revisar las principales vitaminas. Aquí tenemos unos cuadritos que te pueden servir un montón. En el caso de las vitaminas, son moléculas indispensables, ¿no? Para el correcto funcionamiento del organismo. El nombre deriva porque antes eran de todas las vitaminas conocidas tenían el grupo amina, el grupo amino, entonces eran moléculas que te dan vida y tenían el grupo amina, tenían vida y el grupo amina, entonces vitamina, entonces así se le llamaba. Ya no es necesariamente así, ¿no? ¿Qué más tenemos que saber de ellas? Que podemos agruparlas en dos grandes grupos importantes, ¿ya? Que van a ser primero las vitaminas que son liposolubles y las vitaminas que van a ser hidrosolubles. Y muy importante porque va a tener repercusiones distintas, ¿no? En el caso de las vitaminas que van a ser las liposolubles tienen algunas particularidades y las hidrosolubles tienen otras. Entonces, mira, por lo general las vitaminas son compuestos orgánicos bastante sencillos, bastante sencillos. Son indispensables para todo ser vivo, para que tenga un buen funcionamiento, como te había mencionado. Siempre se genera, a veces se genera un déficit. Entonces, ese déficit puede terminar en lo que es una enfermedad, ¿no? Una enfermedad por lo general que son las enfermedades carenciales, ¿sí? No aportan energía, eso tiene que quedar claro, no aportan energía. Las vitaminas no van a aportar energía, no pueden reemplazarse entre sí. O sea, una vitamina tiene una función determinada, con otra vitamina no se cumple. Cada vitamina tiene su propia función, ¿ya? Son termolábiles. ¿A qué me refiero con termolábiles?
que con la temperatura va a perder su funcionalidad, ¿ya? Va a perder o cuando se almacenan también. Entonces, es importante siempre estar consumiéndolas. Ahora, por lo general, las vitaminas las van a formar los vegetales. Los animales y el humano es muy poco. Así que es necesario que se incluya en la dieta estas vitaminas. Muchas de estas vitaminas sí se pueden acumular, no todas, pero muchas sí se pueden acumular, y también el exceso de las vitaminas va a provocar algún tipo de patología. Así que ni la ausencia, ni la deficiencia, ni el exceso sería bueno de estas vitaminas. Entonces siempre es importante un control. Así que vamos a ir describiendo algunas y vamos a ir con esto para terminar, ¿ya? A ver, comenzamos con el primer grupo que está en amarillito, que van a ser las vitaminas liposolubles, las vitaminas que tienen esa tendencia de ser grasosas, ¿no? Estas vitaminas son necesarias, son muy necesarias, pero se van a acumular, ¿no? Las vitaminas liposolubles por su naturaleza son capaces de almacenarse. Entonces acá encontramos a las ADEC, ¿no? A, D, E y K. Entonces vamos a ir mencionando su nombrecito. Comenzamos con vitamina A. Tenemos al retinol, ¿sí? Otro nombre que también recibe es la antiseroftálmica, ¿ya? ¿Dónde encontramos esta vitamina? La podemos encontrar pues en todos los alimentos que tengan colorcito, ¿no? Colorcito amarillo y naranja también, ¿ya? También lo podemos encontrar en los huevos y en algunos lácteos. Es importante porque como dice ahí, tiene una acción protectora del tejido epitelial, tiene mucho que ver con la pielcita. También es importante para la síntesis de rodopsina. La rodopsina es el pigmento que lo encontramos en los bastones de la retina, o sea, para la vista. Teníamos en la retina las células que se encargan de ver de noche son esos bastones. Entonces, ¿qué va a pasar si no se consume esto? Entonces no se va a poder formar mucha rodopsina y entonces sin esa rodopsina la persona va a sufrir un poquito de ceguera nocturna, ¿no? Lo típico. ¿Qué más encontramos? La deficiencia de eso puede provocar una enfermedad, así como su nombre, la antiseroftálmica. En este caso, el nombre que va a recibir la enfermedad es seroftalmia, justamente. La deficiencia de esto provocaría seroftalmia. ¿Cómo es eso? Es un engrosamiento y opacidad en la córnea. Ya eso vendría a ser la seroftalmia. También podría causar un deterioro en los epitelios, ¿no? Como te dije, es una acción protectora epitelial, así que su ausencia también podría provocar eso. A ver, siguiente, vitamina D, colecalciferol, ¿ya? La vitamina D o colecalciferol. ¿Dónde la vamos a encontrar? La encontramos en el aceite de hígado, de bacalao, en algunos pescados, ¿no? Por ejemplo, la anchoveta, ahí encontramos abundante vitamina D. En el salmón, la sardina, en la leche, en el huevo también encontramos ahí. Se va a encargar de regular todo lo que tenga que ver con el calcio, ¿ya? La regulación en el intestino, la concentración en la sangre, la formación de los huesos, todo lo que tenga que ver con calcio, la vitamina D se va a encargar de eso, ¿ya? No olvides que deriva del colesterol. Y su deficiencia, ¿qué va a ocasionar? En el caso de los niños, va a ocasionar raquitismo y en el caso de los adultos, va a ocasionar la osteomalacia. ¿Ya? Entonces son los cuadros típicos de una persona con ausencia de vitamina D. Mencionamos a la vitamina E, también conocida como tocoferol. ¿Dónde vamos a encontrar el tocoferol? Lo encontramos, pues, básicamente es vegetal, ¿no? Lo encontramos en las hojas verdes, en algunas semillas, en germen de trigo, por ejemplo, y en la yema de huevo también vamos a encontrar el tocoferol. En cuanto a su función, no ha sido comprobada en humanos, pero en animales sí genera esterilidad su deficiencia, ¿no? Eso sería su deficiencia. Ya ponen eso por ahí al costadito, como menciona, ¿no? En el caso de los animales, genera esterilidad, sobre todo en el caso de los roedores. Y también la distrofia muscular, ¿ya? Vamos con la vitamina K, también conocida como menadiona. Esta vitamina la vamos a encontrar pues en hojas verdes, básicamente en plantas, la vamos a encontrar en derivados del pescado también. Y también es formada por la flora bacteriana, por la microbiota. ¿Qué más? ¿Qué más? La función va a ser, dice ahí, actúa en la formación de protrombina. Sí, porque la protrombina es una proteína muy importante en el proceso de coagulación, ¿ya? Y esta proteína solamente va a darse, va a formarse en presencia de la vitamina K. En presencia de la vitamina K. Entonces, si no se da una buena coagulación, porque no se forma la protrombina,
su ausencia generaría lo contrario, ¿no? Que vendrían a ser las hemorragias, salida de la sangre, cuando no se cierran las heridas, ¿no? Entonces, esas son las vitaminas liposolubles, las vitaminas que se caracterizan porque son no insolubles en agua, ¿no? Se tienen esa tendencia. Vamos ahora con el otro grupo de vitaminas. Vamos ahora con las vitaminas que van a ser de tipo hidrosolubles. Ya, en este caso vamos a encontrar dos, básicamente, que es la vitamina B y C. Pasa que la vitamina B son un montón, pues no solamente una, son todo el complejo B, ¿no? De que va hasta la 12. Entonces, ¿qué características tienen en común ellas? Que son solubles en agua, que son móviles y tienen una gran difusibilidad. Pueden difundir sin ningún problema por su naturaleza de tipo polar. Vamos a ir viendo quiénes encontramos. Comenzamos con las del complejo B, ¿ya? Entonces, en el complejo B vamos a encontrar, por ejemplo, la tiamina, la vitamina B1. La vamos a encontrar en los cereales integrales, la vamos a encontrar en germen de trigo, también en frutos secos, en las leguminosas y también la van a formar nuestra microbiota, ¿no? La microbiota también la van a formar. Su función está regulada está dada básicamente para la regulación del metabolismo. ¿Ya? El metabolismo va a estar correctamente, va a funcionar, para funcionar correctamente necesita a la vitamina B1, a la tiamina. Entonces, ¿qué enfermedades vamos a encontrar en el caso de una deficiencia? Encontramos, por ejemplo, al beriberi, ¿no? ¿Cómo una persona se manifiesta que tiene beriberi? Tiene dificultad para caminar, tiene pérdida de la sensibilidad, por ejemplo, ¿no? En las manos, en los pies, pierde la función muscular, ¿no? Y a veces se puede generar hasta parálisis. A eso se le conoce como el beriberi seco. Hay otro que también se le conoce como el beriberi húmedo, que es donde sí hay un gran dolor y hay palpitaciones en el pecho, ¿no? Son dos tipos de beriberi, ambos eh, por ausencia, por deficiencia de la vitamina B1, de la tiamina. La vitamina B2 se le va a conocer como la riboflavina. La riboflavina. Lo vamos a encontrar en varios alimentos, ¿no? Es producido también por bacterias, levaduras y vegetales de color amarillo, básicamente. Importante, ¿por qué? Porque recordemos que la semana pasada vimos a la molécula del FAT, que era una molécula que se oxidaba, reducía para formar ATP. Entonces, ese FAT, FAD, significa flavin adenin dinucleótido. ¿Ya? Flavin adenin dinucleótido. ¿De qué está hecho el flavin adenin dinucleótido? Es que se necesita riboflavina para poder formarlo. ¿Ya? Entonces es utilizado para eso, para la respiración celular, la vitamina B2. ¿Qué deficiencia qué podría generar? Lo encontramos abundante en los procesos metabólicos. Para eso es muy, muy importante eso, ¿no? Por ejemplo, en el ciclo de Krebs es muy importante la vitamina H. También para el proceso de carboxilación, para la fijación del CO2, también es muy importante esa vitamina. Que su ausencia, ¿qué enfermedades ocasionaría? Palidez, ¿no? Descamación de la piel, dolor muscular, a veces depresión, letargo, todo eso. La vitamina B9, también conocida como el ácido fólico, lo podemos encontrar en carnes, en vegetales verdes, pero verde oscuro tienen que ser. En el hígado también vamos a encontrar el ácido fólico. Entonces, ¿para qué sirve? Ayuda a formar a los glóbulos rojos y blancos, ¿no? En el proceso de la hematopoiesis. Lo encontramos también en el proceso de transcripción, traducción, para muchas rutas metabólicas, ¿no?
y también para la absorción de otras vitaminas, ¿no? Para la absorción de hierro, junto a la vitamina B12, a la vitamina C, que son importantes para la absorción de ese hierro. Entonces ahí también participa el ácido fólico. Ahí va a producir una enfermedad su ausencia, que va a ser la anemia de tipo hemolítica megaloblástica, ¿ya? Anemia hemolítica megaloblástica, donde los glóbulos rojos más grandes son más grandes de lo normal y pueden reventar, no pueden romperse. Eso es la anemia hemolítica. La deficiencia durante el embarazo puede producir abortos, ¿no? Puede ser un proceso de degeneración de no correcto desarrollo del embrión también, el ácido fólico. La vitamina B12, también conocida como cobalamina, la van a producir las bacterias, abundante cantidad de bacterias van a producir esa vitamina B12, como mencionamos cuando llegamos al intestino grueso. Intervienen en el metabolismo de hierro, ¿no? Básicamente en la formación de sangre. En la formación de sangre vamos a encontrar. Y su deficiencia también va a causar una enfermedad. En este caso hablamos de la anemia de tipo perniciosa, ¿no? Por un defecto en la absorción de la vitamina B12. Entonces, y eso es básicamente por la ausencia del factor intrínseco de Castle a nivel del estómago, que ya habíamos mencionado hace rato. Y por último, para terminar, el ácido ascórbico, también conocida como vitamina C, lo encontramos en cítricos, en leches, en plantas también, muchas hortalizas cultivadas, también encontramos vitamina C. Interviene en la formación del colágeno, es importante para el colágeno y también para el sistema inmunológico. ¿Qué enfermedades te puede dar por ausencia de vitamina C? El escorbuto, el sangrado en las encías también y una fragilidad en los capilares, ¿no? O sea, que puede producir algunas pequeños moretoncitos chiquitos, unas pequeñas hemorragias internas. Pero nada, acuérdense que estas vitaminas se consumen y listo, se recupera, ¿no? No es algo que quede así, que quede marcado. Listo, se acabó la clase, muchachos. Muchas gracias por su atención, muchas gracias por haber estado presentes. La próxima semana, si no me equivoco, toca circulación, ya vamos avanzando con anatomía cada vez un poquito más. Ya sabes que San Marcos no es tan exigente en anatomía, tenemos que desarrollar todo el temario de la... Muchas gracias, jóvenes, nos vemos pronto, hasta la próxima. Chao, se me cuidan, hasta la próxima. Chao, chao.